Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas medias días, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes alrededor de este planeta. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Mauricio José Schwartz. Esto es No Hay Más, la revista semanal del Rey va Desnudo, que últimamente ha tenido mucho movimiento, por cierto, porque me ando metiendo en cosas en las que antes no solía meterme. Y creo que debo meterme, aunque me regañan. Ay, es que esto lo haces por dinero. Sí, me estoy haciendo riquísimo, ya lo saben. La semana pasada hablábamos de eso. Pero bueno, como quiera que sea, aquí vamos a tratar de ver distinto una serie de cosas que incluso son del día a día, como el fútbol. Mis observaciones sobre el fútbol han causado enormes furias, enormes enojos entre mucha gente. Por supuesto, como no opino lo que algunos, pues esos algunos deciden que entonces yo no sé de fútbol, ¿no? Saber de fútbol es opinar lo mismo que el otro. Si tú no opinas lo mismo que el otro te dice, tú no sabes de fútbol. Perfecto. Tú sabes la diferencia entre un 4-3-3 y un 4-2-4. O sea, ¿cómo van a jugar los jugadores? No, no tengo idea, pero tú no sabes de fútbol porque el mejor equipo es el mío. Y yo creo que el fútbol es una maravilla, es un deporte extraordinario que tiene muchísimos elementos que lo hacen importante. Primero que nada se puede jugar en cualquier condición, se puede jugar sin pelota, se puede jugar con una lata, se puede jugar con un suéter hecho bola, ¿no? Se puede jugar con lo que sea. Y cualquier cosa sirve de portería y se puede divertir uno. El fútbol tiene esa característica, no necesita equipamiento. Yo jugué en la calle, en la vil calle con mis amigos de la primaria, ¿no? Bueno, mis amigos de la primaria no, éramos de primaria todos, pero éramos los amiguitos del barrio que jugábamos en la calle y había que parar el partido cuando pasaba un automóvil. Entonces, el fútbol tiene esa característica y tiene reglas muy sencillas, aunque obviamente con los años se han ido complicando, porque también las cosas son, o sea, lo que se juega es mucho más, sobre todo desde que la FIFA hace 46 años, 56 años, eh, decidió que esto era más negocio que deporte, acabó con la Copa Jules Rimet y inició la Copa FIFA, y entonces pues esto procedió a convertirse en uno de los sitios más repugnantes del mundo, la FIFA. Pero incluso eso, la FIFA puede ser absolutamente asquerosa y puede haber pocas personas más despreciables que Infantino, ¿no? Nadie quiere a Infantino. Pero eso no quita que cuando tú ves jugar a Messi, cuando ves jugar a Harry Kane, cuando ves meter un gol a Haaland o a Zlatan Ibrahimovic, que hacían los dos, han hecho goles así, de los imposibles. Me acuerdo del gol de Escorpión de Ibrahimovic, o un gol que mete empujando el balón con los tacos, Haaland. O Messi driblando gente, o Ronaldinho moviendo el balón. Pues son cosas dignas de verse y son cosas que se entretienen y admiran y gustan. Y el fútbol sigue siendo fútbol independientemente de esa fosa séptica que es la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Por cierto, para muchas personas que no saben por qué en Estados Unidos le dicen soccer, es porque es association. Es el fútbol que jugamos, el fútbol normal, de pie y balón-pie, se llama fútbol asociación, y de association a soccer. Y de ahí sacan en Estados Unidos aquello del soccer, porque a ellos les gusta llamar, por supuesto, fútbol a un juego en el que no se usa el pie más que de vez en cuando. Tienes que traer un tipo especial para que use el pie, y donde no juegan con una pelota, por supuesto, juegan con un balón más alargado, una especie de cosa ahobada que se juega con la mano y que no sé por qué le llaman fútbol, pero bueno. Entonces, esa es la razón por la que le llaman soccer, pero digo yo, el espectáculo, el gusto de jugar, el gusto de ver jugar, el gusto de disfrutar a grandes de la historia, pues mira, no lo quita nada. O si no son grandes, son aquellos que tuvieron ese día glorioso, ese día mágico. Estoy pensando en Bociña, el portero de Cabo Verde, ¿no? Pues un hombre que era electricista y insistió en jugar fútbol y está jugando en un equipo de segunda división en Portugal. Y sin embargo, un día parece que lo toca Palas Atenea
y tiene un día maravilloso, ¿no? Todo jugador ha tenido un partido maravilloso. Y verlos en esos partidos maravillosos es un gran disfrute. Así que yo he disfrutado muchísimo el fútbol. Quiero recordarles a muchos que están muy molestos que España hoy también es campeona del mundo. Y mañana va a seguir siendo campeona del mundo. Y dentro de 4 años va a seguir siendo campeona del mundo. Pero también dentro de 2 años va a seguir siendo campeona olímpica. Y durante 1 año más va a ser campeona de la UEFA, campeona europea. Y durante 4 años más va a ser campeona de fútbol femenino, porque España tiene los 4 campeonatos en este momento. O como se decía hace unos 10 años, soy española, ¿qué quieres que te gane? Porque pues, España está en su mejor momento futbolístico, le guste o no, a quien no le guste. Y a quien no le guste, le quiero recordar que mañana cuando despierte, España va a seguir siendo campeona del mundo, campeona olímpica, campeona europea y campeona del mundo en fútbol femenino. Así que así estamos. Bueno, y entonces pues empezamos precisamente con lo que me están diciendo de que opina que la gente se queja de que los futbolistas sean millonarios. Mira, los futbolistas son millonarios porque la gente paga por verlos. La gente compra los artículos que ellos promueven, su merchandising, sus camisetas, la bebida que beben, las golosinas que promueven. Es decir, son ricos porque la gente quiere que sean ricos. Y de todas las formas que hay de hacerse rico es la mejor. Y te voy a poner un caso, no es de fútbol, pero es de algo muy, muy parecido, aunque esto yo lo discutí respecto del fútbol cuando empezó precisamente a funcionar el fútbol femenino. Y mucha gente decía, ay, es que no quieren darles a las mujeres. No, no es eso, mira. Lo que pasa es que para ganar esos sueldos tienes que generar esos beneficios. Y en el baloncesto acaba de pasar esto hace 2 años, en el baloncesto femenino de los Estados Unidos. El baloncesto femenino de Estados Unidos lo veían las familias de las jugadoras. No lo pasaban en televisión más que allá de vez en cuando, las finales, los playoffs, pasaban algo, ¿no? No salían, por supuesto, en las grandes crónicas deportivas. De pronto, en 2022, me parece, una jugadora colegial rompe el récord de una de las más grandes leyendas del baloncesto colegial y profesional, que es Pete Maravich, Pistol Pete. Y esa chica se llama Caitlin Clark. Está rompiendo un récord no femenino. Está rompiendo el récord de más anotaciones en la historia del baloncesto colegial. La gente dice, a ver, pues, ¿qué hace esta chica? ¿Cómo juega? ¿Ves? No están pasando los partidos del fútbol, del baloncesto colegial, si no pasan el profesional. Así que en YouTube puedes empezar a ver y dices, oye, es que mete triples a una distancia propia de Steph Curry, crea jugadas con la misma habilidad que los más grandes bases de la historia, es capaz de meterse bajo el aro como si fuera Michael Jordan, simplemente que es bajita y no puede hacer mates. Qué interesante. Es la primera seleccionada en el draft de la NBA, empieza a jugar en Indiana y de pronto la gente se gira a ver qué pasa en el baloncesto femenino y empieza a descubrir, gracias a esta mujer, que en su equipo hay otras jugadoras absolutamente delirantes, Kelsey Mitchell, Aaliyah Boston, Lexi Hall, Sophie Cunningham. ¿Qué es eso? ¿Y contra quién juegan? No, pues juegan contra otras que son quienes son. Bueno, mira, porque está Satou Sabally, está la mejor jugadora en este momento, que es Aisha Wilson. Está jugando Kelsey Plum, y está jugando Nafisa Collier, y está jugando Brenda Stewart, que le llama a todo el mundo. Y hay muchas muy buenas jugadoras. Oye, ¿por qué no nos habíamos dado cuenta? Pues no sé. Pero en el momento en que la gente se dio cuenta de que el baloncesto femenino tenía excelente baloncesto, de pronto empezaron a llenar los estadios, no solo de Indiana, sino de todos los equipos.
Y entonces la televisión empezó a interesarse y dijo, quiero sacar los precios. Bueno, entonces te vamos a cobrar tanto. Y ahora el merchandising se vende muchísimo. Y entonces las chicas dicen, oye, y ahora ya no queremos ir en avión comercial, sino en avión privado, en avión charter. Y de pronto tienen avión charter. Y este año que se revisan, antes de la temporada, el convenio colectivo del sindicato de basquetbolistas, porque así funciona en Estados Unidos, así debería funcionar aquí. El sindicato de basquetbolistas hace su convenio colectivo y de pronto las chicas que estaban ganando $70,000 ahora están ganando 700,000. ¿Por qué? Ay, porque son mujeres. No. ¿Y por qué no los ganaban? Porque no los producían. Pero hoy la gente quiere las camisetas y quiere los zapatos y quiere lo que anuncian las jugadoras de baloncesto, todas. O por lo menos, bueno, las estrellas de todos los equipos, ¿no? Entonces, cambió el panorama. No es que... Es muy fácil explicarlo por sexismo, pero no era así. Simplemente la gente no se había dado cuenta que había espectáculo y en cuanto se dio cuenta que había espectáculo, le interesó, como ha pasado con el fútbol femenino. Entonces, que los futbolistas, las futbolistas, los baloncestistas, las baloncestistas y todos los que juegan en deportes que generan grandes cantidades de dinero, nada más faltaba que no fueran millonarios, que solo ganen los jefes, los dueños de los equipos, los entrenadores, los gerentes generales, las televisoras. Pero las televisoras cuando te compran los derechos no es porque les caigas muy bien, es porque saben que van a vender publicidad para esos derechos y que van a cubrir todo lo que te pagaron a ti y a tu equipo por los derechos de televisión, van a cubrirlo con publicidad y además van a ganar un montón de dinero. Entonces, oye, que no ganen los que se rompen la cabeza, el alma, en la cancha, en la pista, es absurdo. Es absurdo. Por supuesto, es de las mejores maneras de ser millonarios. Si no quieres que los futbolistas sean millonarios, ¿cómo lo impides? Despojándolos, porque el dinero va a seguir fluyendo. Porque si yo tuviera la oportunidad de ver mañana jugar a Haaland o a Kane o a la selección española, sí iría. Aquí cuando viene la selección española de baloncesto he ido y voy y los apoyo. Entonces, no veo, los que se quejan de eso es gente que no tiene muy clara la idea de cómo funciona este mundo, de verdad, de verdad. Bueno, ya hablan de robarse cosas de Walmart, que no sé quién dijo qué, pero bueno. El que hablara de la medida de frase de restringir el acceso al móvil para los menores de 15 años. A ver. Sí, mira. Francia ha decidido que en las escuelas no pueden usar el teléfono. Te voy a decir una cosa. Mi hijo en la secundaria, los últimos años de secundaria, no podía usar el teléfono en la escuela. No te podía tener el teléfono encendido en la escuela. Lo entiendo. Primero que nada, no se distraen en clase. Segundo, pues en el recreo socializan con sus compañeritos, y no con los compañeritos con los que socializan en vivo o virtualmente fuera de la escuela. Me pareció muy bien, ¿eh? Un rato que allí están en la escuela, no están con el teléfono. Magnífico. Soy un gran defensor de la tecnología, no lo olviden ustedes. Bueno. Pero lo que ha dicho también Francia es que se prohíbe que los chicos menores de 15 años estén en redes sociales. Nadie menor de 15 años puede abrirse una cuenta y los que ya tienen cuentas abiertas, Francia le pide a las plataformas que cancelen esas cuentas. Punto 1. Es un brindis al sol. Si yo digo que tengo 18 años, ¿cómo comprueban que no lo tengo? Estoy apuntando en mi teléfono. ¿Cuántos años tienes? 19, teniendo 14 o 13 yo, ¿no? Pues muéstrame una identificación. Vas con tu hermano, tu amigo, tu primo, tu socio. Oye, préstame tu identificación, esto soy yo. Es decir, no nos hagamos tontos. Pero hay otra cosa. A los 11, 12, 13 años, los chicos hoy socializan por redes sociales. Si tú le quitas a un niño de 14 años
las redes sociales, le quitas a sus amigos. No a sus amigos de la escuela o a sus amigos del barrio. Le quitas a esos amigos que tienen aquí en Gijón, pero que juegan con un argentino y con un chico en Estados Unidos y con otro chico en Andalucía, al otro lado de la península ibérica. Se los quitas, los aíslas. El argumento es: la pantalla aísla a los chicos. Cuando tú ves a los chicos, ¿qué haces, hijo? Estoy hablando con mi novia. ¿Por qué no la viste hoy? Porque no puedo, no pudo, pero bueno, por lo menos hablamos un rato. Antes esto se hacía por teléfono y era muy molesto, era mucho más molesto que ahora, que mandarse mensajes y arrumacos o quedar con los amigos. ¿Cómo quieres que queden los chicos con los amigos si no tienen redes sociales? Por teléfono no lo van a hacer. No puedes tener WhatsApp, no puedes tener Facebook, no puedes tener TikTok, no puedes tener Instagram, no puedes tener... Entonces, aíslas a los chicos en realidad. ¿Qué es esto? Es el viejo truco de: mira, como esto podría tener ciertos peligros, y hay algunos que dicen que tienen gravísimos peligros, sobre todo algunos que nunca han hecho un solo estudio al respecto, vamos a prohibirlo. Siempre es la peor solución, ¿eh? Lo van a seguir usando, pero clandestinamente. Van a aprender que deben infringir las reglas para poder estar a gusto, para poder hablar con sus amigos, para poder preguntar sobre la clase. Yo me estoy preguntando si redes sociales también es Teams, porque mucho de secundaria o de lo que hace ahora mi hijo en formación profesional se hace a través de Teams. Bueno, es que yo tengo 14 años y acabo de entrar a hacer mecánica. Bueno, pues lo de Teams no puedes porque es una red social. Es idiota, es enormemente idiota. Y no es solo Francia. México, la señora esta extrañísima que México está padeciendo de presidenta, ahí dijo: ay, es que hay muchísimos estudios, enséñamelos. No los tienes. Ay, se le hace muchísimo daño a los niños. No es cierto. La comunicación no le hace daño a nadie. Tienes que limitar algunas cosas, por ejemplo, el acceso a la violencia y quizás a la pornografía, por lo menos a los menores de 13, 14, 15 años. Pero es que nosotros a los 13, 14, 15 años teníamos porno, simplemente era mucho más complicado acceder a ella, pero accedíamos. Por favor, que nadie finja que no accedía a porno a los 13, 14 años. Claro que accedíamos. Tienes libritos así pequeñitos, que 16 páginas no tenías más, no tenías la oferta que tienen ahora algunas plataformas, pero lo tenías. Y tenías el Playboy de tu primo, o el Hustler, que ya era mucho más heavy. Tienes que controlar el acceso a ciertas cosas, pero eso lo controlas exigiéndoles a las plataformas, pero de una manera mucho más importante. Que los padres asuman responsabilidades y no se queden en: ay, pues que el Estado me los prohíba. Porque si tú tienes un hijo adolescente y no le has enseñado a usar las redes, no le has enseñado lo que es la pornografía, no le has enseñado los peligros que tiene Internet y no le has enseñado a vivir con la precaución razonable y a entender que si ves ciertas cosas de pornografía no son la realidad, no reflejan una realidad de relaciones entre seres humanos, son fantasías tan fantásticas como matarse o robar coches no creo cómo se llama, que no confundan eso y que no lo que vean en porno lo quieren hacer con sus amiguitos o amiguitas o novias, novios o lo que sea. Pero eso sí lo tienes que enseñar tú como padre. Trasladarle la responsabilidad del Estado es una estupidez. Es como trasladarle la responsabilidad de la escuela. Ay, que en la escuela se hagan cargo de mi hijo. No, mira, la escuela está para informar. Usted está para educar. Si no está bien, no sabe educar, no los tenga. No los tenga. Consígase un hámster. Yo creo que es un error, pero como ya he dicho en muchas ocasiones, lo he visto a lo largo de toda mi vida. El culpable de todos los problemas de los jóvenes fue, a lo largo de mi existencia, la televisión.
Muchas horas de pantalla al día, decían. Y había estudios, supuestamente, estudios más falsos que $1 con la cara del rico MacPato, pero eran estudios. La televisión, el rock, los cómics, el rock, el cine de terror. Y ahora le toca a las pantallas. Siempre se busca un culpable sencillo, simple, de comportamientos complejos como pueden ser los problemas que tenga un adolescente. Y se pretende que eso se resuelva por la vía más fácil, prohibiéndolo. ¿Alguna vez prohibir algo ha resuelto los problemas de los adolescentes? No, sobre todo porque son problemas complejos y distintos. Dos adolescentes pueden comportarse de una manera muy parecida por motivos radicalmente diferentes. Los adolescentes son así. Es una estupidez tan grande como decir los argentinos son así, o los mexicanos son así, o los españoles son así. No son. Y lo sabemos. Pero nos molesta aquí arriba. Queremos sencillez, simpleza y que nos resuelvan el problema para podernos nosotros dedicar a nuestras cositas. Parece muy mal. Luego me dice Reisling, ya sabemos solamente el caso Plus Ultra, lo que hay en los medios. La posible implicación del expresidente Zapatero no sabemos nada hasta que no salga todo a la luz y haya un juicio. Lo que pasa es que la ultraderecha española está absolutamente empeñada en declarar la culpabilidad de Zapatero y de Pedro Sánchez y de todos los socialistas y de las hermanas, amigos, sobrinos, primos y amigos de los socialistas lo más pronto posible, antes del juicio. ¿Sí? Porque temen que cuando vengan los juicios van a empezar los problemas. El primer caso, el hermano de Pedro Sánchez ha sido condenado a una inhabilitación absurda durante 2 años, que en el primer recurso, en la primera instancia donde se haga el recurso, la apelación de esa sentencia, la van a tirar. No es una sentencia en firme. Y lo mismo va a pasar con la esposa del presidente y lo mismo va a pasar con Zapatero. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es no hacer caso. Porque todos los días en todos los medios, y son docenas de medios, alguna vez hicimos aquí la lista de medios digitales que se han creado en los últimos años en España exclusivamente para tirar al gobierno español. Y todos los días te están diciendo, es culpable, es culpable, es culpable. Oye, no, espérate, así no funciona el mundo. Las leyes españolas establecen primero que nada la presunción de inocencia. Lo que se tiene que demostrar es la culpabilidad. No puedes hacer lo que está haciendo el juez Peinado con Begoña, la esposa del presidente, de decirle que tiene que demostrar que es inocente. No, es que no funciona así la ley. Están desesperados por tirar al gobierno, pero yo creo que lo mejor que se puede hacer es no hacerles caso, precisamente. Bueno, y rápidamente, quería yo comentar una cosa muy, muy rápida sobre el video de ayer, porque esto a mí me ha llamado mucho la atención a lo largo de toda mi vida, desde niño, ¿no? Te hablaban de algunos santos que eran todos buenos, eran buenos, un dechado de bondad y de virtudes absolutamente sobrehumanas. Y te decían, tienes que ser como fulanito. Y dices, pues está muy difícil, ¿no? Tienes que ser como San Francisco. Yo no me voy a vivir al desierto, tú estás loco. Hace un calor horroroso en la mañana y un frío del carajo en la noche y no hay mucha comida, ¿no? Si quieres una hamburguesa ya vas jodido. Entonces, a lo largo de mi vida me llamó mucho la atención el tema de santos que son santos porque promovieron la religión, pese a haber cometido toda serie de atropellos, crímenes, barbaridades, robos, violaciones, despojos, genocidios, masacres, de todo tipo, ¿no? Y bueno, finalmente decidí hacer este video sobre algunos cuantos personajes que han sido criminales y santos, como la que se representa en la miniatura, que es a mi derecha allí, es Olga de Kiev, que es la inspiradora, lo comentamos en el vídeo, de la boda roja de Juego de Tronos o Canción de Hielo y Fuego de George Martin, ¿no? Y la que está a la derecha es Santa Olga de Kiev, o sea, a mi izquierda, a la derecha de ustedes, tomamos es Santa Olga de Kiev, la mujer que intentó llevar el cristianismo al Rus de Kiev, que es el antecesor de Rusia. Todo esto en años, como decía yo, en que Moscú todavía no existía. Lo que me preocupa es lo siguiente.
Si una persona puede haber asesinado, robado, violado, masacrado, cometido genocidios, torturado, y luego se arrepiente, va al cielo y hasta santo lo hacen, ¿no? Las víctimas. Y la la reparación del daño, siquiera nada. A la iglesia nunca le ha importado nada de eso. Mientras promuevan a la iglesia ya les perdonan todo, ¿no? Y siempre me quedo con la idea de que ahí no hay lo que consideraríamos justicia y que con Dios, finalmente en el mundo cristiano, con Dios vale absolutamente todo. Y eso es lo que traté de respetar aquí. Y curiosamente, luego me acordé que el primer video que en serio hice en este canal hace 17 años era con Dios todo vale. Era una explicación mucho más sencilla y obviamente sin ilustración histórica, no quiero decir sin figuritas o imágenes, sin ilustración histórica de por qué con el Dios cristiano todo vale, puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando pidas, uy, perdón, me equivoqué. Y ya. Bueno. Infantino, secretario general de la ONU, dice Laro Salvaz, no, ni de broma, hombre. Infantino no tiene ni ningún interés. El secretario general de la ONU no gana dinero. Infantino lo único que le interesa es ganar dinero. Perdón, pero hace un calor por estos lares que ahora que veo a los negacionistas, del cambio climático, me río de ellos en su nariz. Dice Noé Reinaldo, en mi opinión el amor es el deseo de existir más allá de uno mismo. ¿Podrías compartirnos alguna definición tuya de para ti qué es el amor? No tengo una definición clara, ¿no? El amor es desear tanto ser parte de otra persona como que esa persona sea parte de ti, pero respetando las individualidades, por raro que suene, ¿no? Es lo primero que se me ocurre, porque nunca me había puesto a... El amor se siente, no se define. No creo que se... El amor, y además el amor ¿cuál? El amor por mi pareja es distinto que el amor por mis hijos, y el amor por mis hijos es distinto del amor por mis perros. Pero todo es amor. Entonces, bueno, no sé. Dice Basement Rocker, vamos a esto. Ya no va a comentar los nuevos sencillos de The Warning. Sí, no los he podido ver. No he podido ver los sencillos de The Warning. He estado tapado de trabajo últimamente, como todo el mundo sabe. Y los voy a buscar. Porque además a mediados, fines de agosto sale ya el disco completo. Dice FG Mundino, el antiargentinismo que resurge es parte de un fenómeno cíclico. ¿Por qué el odio hacia ciertos países o grupos reaparece periódicamente? Yo no creo que haya antiargentinismo. Pero vamos, ni de lejos, no creo que haya antiargentinismo. ¿Puedes estar en contra de la selección de Argentina de fútbol? Sí. Pero eso no quiere decir estar en contra de la Argentina o de los millones y millones de argentinos que la habitan. Yo no he visto ese antiargentinismo. Siento que es una especie de coartada de por qué no les gusta que haya dado la impresión de que los árbitros han favorecido brutalmente a Argentina al principio del Mundial. La arrogancia de unos cuantos argentinos, gente de influencers, gente de los medios de verdad de la Argentina, periodistas, comentaristas, analistas de fútbol, de cómo Argentina era, bueno, el mejor equipo que había existido a lo largo de toda la historia, y España no era nada, y Inglaterra no era nada, y nadie era nada, todos eran basura, y insultando a otros. Chico, ¿qué quieres? Si tú te pones en la Plaza Mayor de Madrid, y a la gente que sale por las ventanas les empieza a gritar, españoles, hijos de puta, joder, no estás haciendo lo que se llama realmente una labor diplomática en favor de la hermandad entre los pueblos. ¿Que es una hinchada enfermiza? Sí, como los hooligans británicos. A los hooligans británicos también se les detesta. Y los que se tiran desde un tercer piso a la piscina, el balconing, en los lugares de
los lugares turísticos españoles. Sí, se les detesta a esos, pero no a todos los ingleses. Yo creo que allí, yo lo vi muy claramente con un comentarista. Un comentarista que se quejaba de que odiaban a los, que decían que los argentinos eran delincuentes, porque el periódico The Telegraph dijo, España 1, delincuente 0. Y dijo, han llamado delincuentes a todos los argentinos. No, papá, nadie hizo eso. Cálmale a tu paranoia. Lo que se dijo es que gente como Enzo, gente como Paredes, gente como Tiago, gente como el ratón Ayala, gente como Leandro, es el mismo, sí, actuaron como verdaderos macarras en el partido. Esos, definitivamente, son, para mí, por ejemplo, la entrada de Enzo a Cubarsí no es de roja. Es de que entre la policía, lo esposa y se lo lleve. Porque puede acabar con la carrera de un chico de 19 años. Una carrera futbolística que está comenzando. Entonces, si tú lo que se le dice al equipo argentino te lo tomas como una ofensa nacional, el problema es tuyo. No hay tal antiargentinismo. Y mira, ayer veía yo y lo subió el propio chico, un argentino con su camiseta de Argentina el día de la final. Y va por la calle y se encuentra la gente que está celebrando y le dicen, te ganamos. Sí, sí, hombre, felicidades, enhorabuena. Sí, enhorabuena, no, mira, ven, tómate una cerveza. La gente lo recibía bien. Ahora, había otro que en el metro se quería cruzar la vía para golpear a unos chicos que estaban celebrando el campeonato con la bandera de España. Ese es un loco y probablemente un delincuente. El otro chico que anda con su camiseta argentina y dice, perdimos, ni modo, que el fútbol se gana y se pierde. Nadie le dijo nada. Tú pregúntame qué le hubiera pasado a alguien con su paño, con la bandera española en Buenos Aires. Entonces, yo creo que se exageró mucho y el hecho de que haya cierta antipatía en algunas sociedades que han conocido a muchos argentinos y que los consideran un tanto arrogantes, por decirlo de manera suave, no quiere decir que uno sea anti-argentino, simple y sencillamente sabe que bueno, son características que algunos, no todos los argentinos, algunos argentinos tienen y son muy notables, muy notorias. Pero anti-argentinismo, no, yo voy contra mi ley, pero eso no quiere decir que vaya yo contra cualquier currante que va al laburo sin meterse con nadie y que tiene 2 pibes y a su vieja a la que quiere mucho. No, ¿quién va a odiar a ese tipo? Nadie. Bájenle, ¿verdad? Bájenle. El odio hacia ciertos países o grupos reaparece sobre todo por parte de grupos minúsculos, radicales y extremistas. Pero en el caso de Argentina no creo que haya pasado eso en ningún momento. No es lo mismo que el ataque contra todos los inmigrantes que se hizo por parte, por ejemplo, de una de las bestias de la ultraderecha española, Javier Negre, contra Lamine Yamal, ¿no? Contra Lamine Yamal y su hermano, llamando a Lamine Yamal marroquí cuando nació en Barcelona. Eso es otra cosa. Pero no, creo que se han protegido del enfrentamiento a la realidad. Mira, jugamos mal y perdimos, que debería ser lo más sencillo del mundo porque a todo el mundo le ha pasado, pero que no lo quieren asumir algunos, ¿no? Entonces, somos las víctimas, soy la víctima, que no sois las víctimas de nada. Y hablando de eso, fútbol y conspiraciones. Las conspiraciones tienen una característica que es de lo más peculiar, y es que tienen elementos que todo el mundo conoce. Y hoy vamos a hablar también de otras conspiraciones. Vamos a regresar. Primero que nada, las conspiraciones te permiten enarbolar la creencia en contra de la realidad y te consuela contra una realidad molesta. ¿Qué es lo que les ha pasado a muchos argentinos? Como en su momento le ha pasado a otros. Cuando han perdido, se han sentido muy mal, porque perder no es bonito.
¿eh? Me estoy acordando, era cuando a Messi no lo querían en Argentina porque no servía para nada. En el Mundial del 14 y del 18, la prensa argentina trinaba contra Messi, ¿no? La idea es consolarse. Luego, se le atribuyen hechos complejos, y nada más complejo que lo que pasa en 90 minutos en una cancha de fútbol, a un plan secreto de actores poderosos donde todo está perfectamente diseñado y todo va a ocurrir de acuerdo a un plan predeterminado, cosa que jamás ha ocurrido en ningún plan predeterminado a lo largo de toda la historia de la humanidad. No hay pruebas de la conspiración, por supuesto. Todo acontecimiento se reinterpreta para que sustente la teoría conspiranoica. La ausencia de pruebas forma parte del encubrimiento. Claro, no lo podemos demostrar. ¿Por qué? Porque lo ocultan ellos mismos. Y por supuesto, no hay conspiración que funcione si no es a través de las emociones antes que a los hechos. Las emociones son las que permiten que se creen estas conspiraciones. Algunas conspiraciones se hacen por maldad, por estupidez, por sentirse importante, y otras se hacen directamente, como en este caso, en muchos casos, para evitarte enfrentar una realidad. Y voy a contar la forma en que la conspiración original del Mundial giró de pronto en el momento en que sonó el pitido del final, de la final de España-Argentina. Durante 3 o 4 semanas estuve oyendo que todo estaba arreglado perfectamente, y lo había decidido Infantino, y lo había visto con el Chiqui Tapia, y la FIFA toda había decidido que era importantísimo que Messi se retirara con un campeonato, que era indispensable, que Messi tenía que ganar, Argentina tenía que ganar. Ya la FIFA lo había decidido, aunque pusieran a 5 personas que encontraron en la calle en la defensa o al ataque. 11 personas que encontraron en la calle, 10 en la calle y Messi. No importa, tenía que ganar. Ya lo habían arreglado. Ya no había solución, no había salida. Argentina iba a ser el campeón. Y claro, cuando hubo fallos arbitrales contra Egipto y contra Suiza, eso demuestra que la FIFA le quiere dar el campeonato a Argentina como de lugar. Además, a Argentina le tocaron puros rivales fáciles. Bueno, sí, mira, como cabeza de serie, como cabeza de grupo, los grupos que te tocan, si tú eres cabeza de grupo, son más fáciles que tú. Digamos, está preparado el sorteo dirigido del Mundial para que los mejores pasen, salvo accidente, omisión y tropiezo inesperado, ¿no? Pero los que te encuentras en la segunda fase o en la tercera fase ya no son forzosamente fáciles. ¿Quién tuvo suerte? Quizás Argentina, bueno, sí. Pero no, era parte de la conspiración. Y si no se cansaron ustedes de oírla, porque yo ya me había cansado de verla en todos lados. Se juega la final, se juega la prórroga, Ferran mete un gol, pita el final el árbitro, y esa conspiración nadie la recuerda. Que Argentina no, hombre, no, estaba todo arreglado para que Argentina perdiera. Mira, por la pancarta de Malvinas, esta fue la conspiración 2, por la pancarta de Malvinas, la FIFA amenazó a Argentina con sancionarla por 10 años en los mundiales si no se dejaba ganar. ¿Por 10 años? Los mundiales son cada 4 años. Pues entonces serían que 2 mundiales y medio. ¿Cómo está esto, no? Había un chico, pobrecillo, chico argentino que dijo, no sé si se han dado cuenta de que Argentina, siempre que gana el mundial, es en año par. Cuando se dé cuenta de que los mundiales siempre son en año par, se va a sentir un poco el chico. Pero estaba buscando, y eso fue para decir que este año ganaba Argentina porque era año par. Todos los mundiales han sido en año par. Yo el primero que vi fue en el 66 en Argentina, imagínate, en televisión en blanco y negro y borrosa. Pero vi jugar a Lev Yashin y a Moore. Oh. Bueno, hay un audio fake del presidente de la Federación Argentina de Fútbol, el Chiqui Tapia, confesando de la amenaza argentina.
Y claro, por eso eso explica claramente que los argentinos lucharon 120 minutos en vez de dejarse meter 3 goles en tiempo reglamentario e irse a sus casitas con su familia. No, a tercera. En realidad la FIFA ordenó el triunfo de España para obtener el apoyo de la UEFA en su reelección, en la reelección de Infantino. Infantino, la UEFA fue la que, bueno, no sé, aquí hay dos versiones. Infantino fue a la UEFA y le dijo, si le doy el Mundial a España, ¿votan por mí? Y la otra versión es que fue la UEFA a la oficina de Infantino, tendrá oficina en Nueva York, qué sé yo, y le dijo, si quieres que votemos por ti, que gane España. Cosa de la que por supuesto no se enteraron ni los jugadores argentinos ni los jugadores españoles que jugaron un partido tratando los dos de ganar, que Argentina jugó peor esta vez que muchas veces y que España jugó magníficamente bien. No, eso también lo organizó Infantino seguro. Bueno, pero no, queda más. La quinta es que algunas fuerzas oscuras inmencionables, gente extraña, a saber quién, amenazaron a las familias de los jugadores argentinos y les dijeron, si no pierden, sus familias van a pagarlo. ¿Pruebas de esto? Por supuesto ninguna. No es cierto tampoco esto, porque hay una sexta. Los argentinos simularon problemas físicos y lesiones para favorecer a la mafia internacional de las apuestas. El 7 es, por supuesto, acabamos de verla, el resultado se vio condicionado por una conspiración mundial masiva anti-Argentina. No fue eso. Hay una octava. Varios jugadores argentinos fueron obligados a someterse a un control antidoping en el vestuario antes de la final para amedrentarlos. A 5 o 7 de ellos los obligaron. ¿Para amedrentarlos por qué? Si no estaba Maradona. Además que por reglamento, claro, las pruebas antidoping se hacen después del partido aleatoriamente a 2 o 3 jugadores, no me acuerdo cuántos. No, espera. Hay una novena teoría de la conspiración. Es que el FBI iba a detener al presidente de la Federación Argentina de Fútbol, Claudio El Chiqui Tapia, y entró al vestuario y les pidió que jugaran a perder para salvar el culo. Y como quieren tanto el Chiqui Tapia, los argentinos dijeron, vamos a abandonar la Copa Mundial, vamos a hacer el ridículo, vamos a jugar como el culo, vamos a dedicarnos a las patadas, no vamos a tirar al arco en todo el partido. Y además el Dibu se va a dejar meter 25 goles. Que de no ser por el Dibu, se llevan, ya lo dije yo, 5 pepinos a casa. No. Algo había. Porque cuando Messi dijo, es el 10º, pensemos a jugar nomás con tranquilidad, olvidémonos de todo y vamos a jugar. Eso lo dijo Messi porque había que olvidarse de aquella maldad que les estaban haciendo, la que ustedes elijan de las 9 anteriores. Y eso es lo que había detrás del mensaje de Messi al salir al campo de juego. Por eso, cuando perdieron y salvaron a sus familias y salvaron al Chiqui Tapia y lograron hacer lo que les ordenaron que hicieran, pero estaban tan contentos la selección argentina al terminar el partido, ¿no? De verdad. El que no se consuela es porque no quiere. Y hay muchas de estas consideraciones que son evidentemente nada más formas de consolarse, pero de todos modos nos la podíamos haber ahorrado, ¿no? Tenía aquí yo esto. Sí. Fútbol fichajes con palomita azul. Tanto los jugadores de la selección argentina como sus familias sufrieron aprietes en la previa de la final de la Copa del Mundo. Argentina no podía ganar la final por decisión de FIFA y UEFA, según cuentan desde AFA, que es la Asociación del Fútbol Argentino. En la Asociación de Fútbol Argentino hay mucha bronca por la situación y podría determinar la salida del Chiqui Tapia de la actual conducción de la AFA. Esta es la única realidad. El fútbol, cuando se hace bien, cuando el fútbol es como debe ser, es un deporte maravilloso y gana el mejor. Gana el que juega mejor el fútbol y el que mete más goles. Esto siempre lo digo yo, a veces el que juega más bonito, no. Y algunos comentaristas argentinos se lo dicen, que claro, es que parecía que salían a los penaltis o al contragolpe. Claro, cuando te echas atrás, como solían hacer los italianos hace unos años, que era su esquema de juego, te echas atrás y juegas al contragolpe. Pero ni siquiera los contragolpes les salieron a Argentina. La realidad es esta. Hay un equipo muy digno que es campeón del mundo. Hay un equipo muy digno que es subcampeón del mundo, que no es poca cosa. Y ni conspiraciones, ni suciedad, ni golpes. Hubo cosas que son muy, muy tristes, ¿no? Lo de Paredes,
Es que Paredes luego explicó lo que hizo. Dice, es que Gaby me había dicho algo de que, claro, ahora sin el referee, sin el VAR, no pudieron ganar o algo así. Y por eso le pegué a Gaby. No, es que Paredes, tienes al revés la cronología. Tú te fuiste contra Eric, lo agarras del cuello, lo tiras al suelo, lo vuelves a empujar. Scaloni entra para llevarse a Eric. Pero al ver la tangana, Gaby viene corriendo a defender a Eric. Lo pilla Thiago, lo tira al suelo, tú te das cuenta que ahí está Gaby y entonces la empiezas a meter. Cuando te fuiste contra Eric, ¿qué te había dicho Eric? Nada. Es tratar de no admitir que has metido la pata, que el calor de un partido puede ser tal que cometas una barbaridad y le sueltas la mano en la cara a un compañero de profesión. Lo entiendo. El fútbol es pasión. Pero el fútbol también es la hombría necesaria para decir, pues sí, hice mal, me equivoqué. Eso les ha faltado a muchos jugadores, no a Scaloni, les ha faltado a algunos argentinos, no creo que a todos. Y el fútbol es para esto, no es para matar, al contrario, ni para ahorcar a sus hijos, ni para hervir a su familia en aceite, ni es para el odio desatado. Eso no es fútbol, eso es otra cosa. Y es un problema mucho más interno que se expresa a través del fútbol, pero que no es parte real del fútbol. ¿Qué más me dice? Eduardo Verástegui acaba de decir que la democracia en México no funciona y quiere un dictador católico. Y según él, el dictador católico será Eduardo Verástegui, me imagino. Según él, Porfirio Díaz, Augusto Pinochet y Francisco Franco fueron lo mejor. Y habrá imbéciles que lo apoyen. Habría que ver exactamente cuántas personas asesinó, a cuántas personas despojó, cuántas personas torturó brutalmente Porfirio Díaz, Augusto Pinochet y Francisco Franco. Durante todo el periodo de gobierno de los tres, los horrores fueron inacabables. Busquen ustedes de Porfirio Díaz las tinajas de San Juan de Ulúa, por ejemplo, donde echaba y torturaba a los opositores. Porfirio Díaz, en el caso de Augusto Pinochet, tienen todas las historias del Estadio Nacional, donde el Estadio Nacional de Fútbol se convirtió en campo de concentración. Y por supuesto Francisco Franco y sus múltiples campos de concentración. Yo quiero visitar la próxima semana un campo de concentración donde estuvo el bisabuelo de una persona muy querida. No les creas. ¿Cree que el preparacionismo es una forma de vender humo? Si el preparacionismo es prepararte para el desastre en onda supervivencialista, sí, por supuesto. También había francotiradores y balones teledirigidos por chip. No, fíjate, esas no las encontré. Y estoy buscando conspiraciones argentinas. Otro buen ejemplo de deporte femenino y masculino es el tenis, dice el Cruchas. Si bien las mujeres no ganan tanto, es evidente que tienen mucho más público que otras disciplinas. Sí, pero esto todo empieza con... ¿Cómo se llamaba ella? Y que era además la rival de Martina Navratilova. Es cuando la gente empieza a ver el tenis femenino. Antes no lo veían. Y yo era aficionado al tenis, no tanto como al fútbol o al baloncesto, pero yo veía tenis. Yo era de Björn Borg. Imagínate los épicos enfrentamientos de Björn Borg contra McEnroe. Y fue cuando empezamos a ver tenis femenino. Y pues, está jugando al tenis. Y hay jugadas maravillosas, y hay fuerza, y hay pasión, y hay buen nivel. Cuando llegas a Serena Williams, que les ha explicado ella precisamente a las jugadoras de baloncesto lo que ha significado el salto que dieron gracias a Caitlin Clark, ¿no? ¿Cómo viste la final? ¿La viste con tu hijo, con vecinos? Llevaba yo 3 partidos viéndolo con los 2 mejores amigos de mi hijo y la novia de uno de ellos, que además ella es portera de fútbol. Entonces, tenía yo 4 adolescentes en casa, mi chica y yo, viendo la final.
Y viendo la semifinal, la vimos también, y vimos otro partido también juntos. Lo pasé como Dios, yo me llevo muy bien con los adolescentes, aunque sean adolescentes y tengan todo lo que tienen los adolescentes, pero es frescura y es divertido, y lo pasé muy bien. Entonces lo vi con ellos cuatro, mi hijo, sus dos amigos, la novia de uno de ellos, mi chica y yo éramos 6 en casa, que esto es suficiente para la salita que tenemos, y allí disfrutamos enormemente la final. Vale la pena mencionar los futbolistas, artistas, etcétera, millonarios. Son una fracción, la mayoría no tiene esas fortunas. Por supuesto, las fortunas son para los selectos, pero no creas, los salarios del deporte son en general buenos. Yo estaba el otro día, vi los salarios en la segunda división, creo que andaban en España por 3, 4 mil euros al mes. No está mal jugar al fútbol, ¿no? Entonces, son salarios altos, pero millonarios no son todos. Pero es que no todos juegan como Beckham o como Zinedine Zidane o como Ronaldinho, como Ronaldo, como Cristiano Ronaldo, como Messi. No, o sea, siempre extremos de la excelencia, ¿no? ¿Ya fuiste a ver Odisea? No, la tengo que ir a ver si la puedo ver esta semana. Desde hace tiempo he querido preguntarte por qué el PSOE no ha caído en caudillismos y populismos como los movimientos de izquierda parecen hacerlo en Latinoamérica. Porque el PSOE depende de la militancia, porque decidimos los que estamos abajo. Porque, te pongo ejemplos, cuando Pedro Sánchez propone la alianza con Ciudadanos, que es un partido de centro derecha, liberal social, que tiene una visión social similar al PSOE, pero una visión económica absolutamente liberal, pero lo necesitábamos para poder gobernar, no lo decidió Pedro Sánchez. Se convocó a la militancia, votamos, gente muy cercana a mí votó distinto que yo, Yo voté a favor de la. Prefería tener una alianza con Ciudadanos, por incómoda que fuera, que tener al PP en el gobierno, ¿no? Entonces, pero porque es un partido de militantes, porque los dirigentes pasan y se van, y luego dan mucha lata, como Felipe González, pero sobre todo eso pasa a todos los niveles, no solo a nivel del gobierno del Estado, el gobierno del país, ¿sí? Sino a nivel de municipio. ¿Cómo se elige al candidato? Pues en unas primarias. Entonces varios candidatos varias personas deciden que quieren ser candidatos. La gente vota, si uno tiene más del 50%, pues él es candidato. Si no tiene, los dos que tienen más votos pasan a segunda vuelta y el que gana es candidato. ¿Y va a hacer lo que él quiere? No. Se hace una conferencia política con participación de todos los militantes para crear el programa político que va a defender ese candidato a la alcaldía. No se ha convertido en el jefe, es nuestro representante, pero la conferencia política que se realiza es la que determina cuál es el programa político, la visión de ciudad o de municipio que tiene cada municipio de cada lugar de toda España. Y lo mismo pasa a nivel regional, es decir, en las comunidades autónomas, y lo mismo pasa a nivel nacional. Entonces, ha habido grandes liderazgos, pero no se eternizan. Y es también porque los líderes lo entienden. Mira, yo siempre he hablado de Tini Areces, porque tengo un cariño enorme. Tini Areces fue 3 veces presidente municipal de Gijón. Transformó la ciudad. La ciudad que hoy conoces la hizo la visión de Vicente Álvarez Areces, Tini Areces. Fue 3 veces presidente de Asturias. El extraordinario hospital que tenemos, el Hospital Universitario Central de Asturias, vanguardia tecnológica a nivel europeo en atención a la salud, fue una locura que se le ocurrió a Tini y que peleó para lograr, y muchas cosas más. Después de eso era senador. Y cuando teníamos las reuniones para buscar candidatos a la alcaldía de Gijón, me acuerdo varias veces, venía y se sentaba ahí, ¿no?
Y no se sentaba ni como alcalde, ni como presidente, ni como senador. Se sentaba como militante socialista. Y opinaba, para muchas personas su opinión tenía valor por la experiencia que tenía Vicente, ¿no? Pero sus votos no valían más que los míos o los de cualquier otro, ¿no? Y Vicente, cada vez que había un tema de ciencia en el Senado, me mandaba un WhatsApp con la información. A mí, que no soy nadie, soy militante de base. Me lo mandaba porque sabía que a mí me interesaba y yo estaba muy metido en lo de la ciencia y en el canal podía decir algo. No lo que hacía él, los temas que pasaban por el Senado. Eso es un líder de verdad, no un caudillo. Y afortunadamente los socialistas tenemos muchos de esos. He entrevistado aquí a Ramón García, actual secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, y ya le preguntaron 5 veces esta semana, ¿y tú no quieres ser alcalde? No. Yo creo que el candidato a la alcaldía y el secretario general deben ser dos personas distintas, y entonces, ya lo dije 1000 veces, no me interesa ser alcalde. Yo creo que podría ganar si se lo propusiera, pero no quiere, y hace bien y lo aplaudo por ello. Bueno, qué bueno que les gustó. Yo creo que mucha gente se disfrutó el triunfo de España, no por odio a Argentina, sino por amor al fútbol. Por amor al fútbol, Cubarsí y anulando a Messi, Cucurella, el orden que pone Rodri, la habilidad defensiva el liderazgo de Villarzábal, la eficacia de Baena por la banda izquierda, después de que tenían ahogado a Lamine, porque a Lamine siempre le tocan dos, enfrenta a dos cada vez que toca el balón, ¿no? Entonces tenía esa Baena a la izquierda. Es decir, el fútbol que se juega bien, ¿no? Y además que en esta ocasión el buen fútbol ganó. En Twitter vi un meme donde fans desgranan Paul y Ana Horacio Quiroga por curiosos. Les compartí la gallina degollada de Cuentos de Amor, Locura y Muerte. Creo que traumé a alguno. No, pues es fantástico. Horacio Quiroga es fantástico, ¿no? El deporte reduce el tribalismo, solo lo vuelve socialmente aceptable. Mira, el tribalismo existe. Y yo creo que es socialmente aceptable mientras no lleve a la violencia, ¿no? Te identificas con los tuyos, me identifico con mi equipo, con el Sporting. Y cuando viene el Oviedo y tenemos el enfrentamiento, Pero no me voy a golpear con la gente del Oviedo. Gritar en un partido de fútbol y portarte un poco como un mico, está bien, es normal. Es normal para un ser humano. Pero nada más. No tienes por qué romperle la cabeza, al contrario. En blues en español, ¿qué recomienda? En este momento la Vargas Blues Band sería uno de mis go-to, de mis es necesario. Todo lo que hizo Real de 14, todos los discos de Real de 14. Nina Galindo me gustaba mucho, no sé ni dónde esté, además ya somos gente mayor. Me encantaba Nina. Nina Galindo, una gran cantante de blues mexicana. Poco más sé del blues en español, porque a la Vargas Blues Band todavía tuve oportunidad de verla cuando traían de cantante el sobrino de Mick Jagger, por cierto. ¿Qué opinas de las teorías conspiracionistas de echarle la culpa a un grupo étnico como los judíos que hoy en día proliferan en las redes sociales sin sustento científico? Pues básicamente son eso, ¿no? Son racismos, son odios que se pretenden justificar a través de conspiracionismo, ¿no? Problema grave, y yo lo he dicho y lo estoy absolutamente convencido de ello, el problema más grave es que el gobierno de Israel ha hecho muchísimo por fomentar el antisemitismo. ¿Por qué? Porque los antisemitas están buscando pretexto para atacar a todos los judíos del mundo. Y Netanyahu, por supuesto, con su genocidio, les ha dado pretexto. Y entonces yo leo, a mí me acusan constantemente por mi apellido, la gente piensa que soy judío. Eso es la oportunidad que he tenido de conocer la discriminación frente a frente, sin deberla ni temerla, porque no soy judío ni
ni étnicamente, ni culturalmente, ni religiosamente, ni mucho menos. Un señor judío me dio su apellido y nada más. Y luego desapareció de mi vida. Pero el odio a los judíos ha sido una constante desde el inicio del cristianismo. Y fue promovido por el cristianismo porque los judíos mataron a Cristo, no lo olvides. Pudiendo salvar a Cristo, prefirieron salvar a Barrabás, los habitantes de Jerusalén, y eso, como tú sabes, según los cristianos, el pecado se hereda, ¿no? Entonces tú eres pecador porque Eva se comió el fruto prohibido. Y los judíos pues, mataron a Cristo, aunque hayan nacido hace 6 años. Entonces, es odio étnico y las conspiraciones se usan precisamente para justificar lo que es un odio irracional. Robo de limosnas por directores de la Basílica de Guadalupe. No sabía que hubiera ocurrido eso. Dice Víctor Valdés que dejen su like. Muchas gracias. Son los 228 y solo 91 likes. 2 no likes, a 2 no les gusta. Pero 298, quedan 135 que pueden decidir si les gusta o no les gusta. ¿Israel domina el mundo por el dinero? No. La realidad es que la mayoría de los ricos no son judíos y la mayoría de los judíos no son ricos. Mira, esta conspiranoia es eterna, o por lo menos es muy antigua. La usó Hitler. Yo sigo el Museo del Holocausto en Auschwitz en Twitter, ¿no? Y el Museo del Holocausto en Auschwitz constantemente publica, déjame ver si tengo por aquí algo, todos los días publica la historia de gente masacrada en ese día precisamente, ¿no? El día que sea. Entonces, te lo voy a enseñar, porque me parece muy, muy importante. El Museo de Auschwitz, que yo quiero algún día visitar, el Memorial de Auschwitz, el Museo de Auschwitz, y el día de hoy, voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos gente. Todos los días, te digo, publican historias, nombres de gente muerta en Auschwitz. Yo siempre he buscado a los banqueros y a los grandes industriales todos los judíos eran millonarios, ¿no? Y la mayoría son como este hombre, Bernard Lepoy. Nació en Łódź, que es donde nació mi padre, por cierto. Era mecánico eléctrico y duró 3 meses en Auschwitz. No era un señor rico, no era un gran industrial, no era más que un mecánico eléctrico. Dependiente de tienda, plomero, electricista, sastre, dependiente de comercio, agricultor, vendedor. Y todos los días te encuentras fotografías, historias así, de esos judíos que fueron asesinados por Hitler porque dominaban la economía y el futuro de Alemania, y la vasta mayoría de ellos eran trabajadores de nivel muy bajo. Obreros, operarios, operario de imprenta, todos los días te encuentras gente así. Entonces, la realidad es que son formas, insisto, de justificar el odio. Un bolillo con mole, desayunas, Master of Poppies, con café. ¿Por qué no? En México gusta mucho el argentino, los artistas, los restaurantes, los escritores, que sí, pero en todo el mundo. Tengo amigos argentinos aquí, tengo amigos en México. En México, a ver, a mí me tocó todo el exilio argentino por el golpe de Estado de Videla, ¿no? Y entonces, pues muchísimos amigos argentinos, escritores, pintores, tapicistas, editores, actores, gente muy buena.
músicos, montones. No me tocó recibir a Horacio Guaraní cuando llegó a México, por ejemplo, ¿no? No es que eso de que odian a los argentinos, yo no sé de dónde lo sacan. Porque hay gente que deja la religión y termina creyendo en conspiraciones que cumplen exactamente la misma función, porque dejas de creer en un mito, pero no dejas de creer en los mitos. Sigues teniendo la necesidad del mito, ¿no? El ateísmo no es un ejercicio de racionalidad, forzosamente, puede serlo, pero no siempre lo es. Especialmente te pueden caer gordos, caer mal la religión. Te puedes considerar que ese Dios no vale. Pero eso no quiere decir que creas, que llegues a la conclusión de que ese Dios es improbable por la vía de la razón. Puedes llegar emocionalmente, ¿no? Y sin embargo sigues teniendo la necesidad de un asidero sobrenatural. Yo no lo veo tan extraño, pero para mucha gente sí, porque cree que la llegada al ateísmo siempre tiene esa característica peculiar. 38 grados en California, dice Rosa Tempa, madre mía, hidrátate muy bien. Eh, 64 equipos en el Mundial 2030. Es una locura de Infantino totalmente. Creo que 36 es 36. 36 es lo ideal. No sé qué es el molinismo. Que alguna opinión acerca de los Antaki, ninguna. La monetización de los tweets sumado al nacionalismo extremo que genera un mundial, genera un mundo esquizofrénico que muchos aprovecharon para proyectar sus agendas. Sí, ¿no? No debería ser política, pero lo convierten en política. Y lo convierten en política además a unos niveles de una bajeza absolutamente brutales. ¿Qué opinas de estos tres filósofos? Christopher Hitchens no lo veo como filósofo. Sam Harris no lo veo como filósofo. Daniel Dennett él sí era filósofo de profesión, muy simpático. Y Sam Harris ha tenido unas derivas muy extrañas, ¿no? Con su creencia en la meditación. Y ahora tiene su app de meditación y te vende mindfulness y ondas así. Me parece muy raro. Esperaba verte, me dice Toro Efi, que me hace un superchat que agradezco. Esperaba verte en el último programa de Herejes el podcast, pero no pudiste ir, por favor, tú no te vayas. No, yo no tengo planes de irme. No tengo planes de irme, no sé por qué se fueron. Los respeto muchísimo, pero el problema es que yo estaba con unos amigos que no veía hace tiempo y que iba yo a dejar de ver de inmediato. Es decir, nos veíamos esa tarde, luego ellos viajaban. Entonces, pues era la única oportunidad que tenía yo de ver a esa gente y me dolió mucho, se lo dije al Vasco, ¿no? Que me sentí mucho no estar en la despedida de Herejes. ¿Qué opinas de que hay algunas personas de derecha en México que dicen que no son fachos, que los fascistas son los que apoyan a Morena y la 4T? Es que, a ver, facho no sé qué significa. El fascismo es la defensa de la antidemocracia, el conservadurismo católico, Dios, patria y familia, que es la base del pensamiento de Mussolini, la idea de que no hay lucha de clases, sino que todas las clases deben trabajar juntitas y como amiguitos, y los obreros tienen que aguantar si les pagan mal, por el bien de la patria. Se llama corporativismo. Es una de las bases del pensamiento fascista de Mussolini, ¿no? En ese sentido, en algunos aspectos, en el autoritarismo, Morena tiene rasgos autoritarios, sí, y antidemocráticos, sí, pero eso no quita que la derecha esté cierta derecha mexicana esté mucho más cerca del fascismo. El problema es que la palabra facho ha perdido todo significado. A un amigo mío de izquierda, gay por cierto, periodista, dramaturgo, mexicano, que quiero mucho, lo conozco desde que era un chavalín que entraba al periódico, empezar a trabajar y hacer sus crónicas, si mal no recuerdo, de cine, sabe mucho de cine. Y alguien que antes era amigo nuestro, familia que antes era amiga nuestra, le gritó facho en la calle. A él, si facho significa eres enemigo de la cuarta transformación, pues me imagino, pero bueno.
Ah, dice Paco, Guadalajara, México, tal vez me recuerdes, pues no sé. ¿De dónde? Ah, bueno, vamos a pasar a otra cosa porque esta me parece relevante e importante. Daniel Ortega Somoza, no se llama Somoza, evidentemente. Daniel Ortega es el actual presidente y desde hace 19 años presidente de Nicaragua. Y su evolución, mi problema es que muchos de ustedes que son más jóvenes que yo, casi todos son más jóvenes que yo, pero mucha gente muy joven no sabe la historia que hay detrás. La voy a tratar de resumir rápidamente, porque la tuve muy cerca en México. Nicaragua hoy tiene pobreza, desigualdad. El gobierno nicaragüense no publica datos oficiales desde 2016, pero los organismos internacionales ubican al país entre los menos prósperos de la América Latina, lo cual quiere decir que es el país más pobre, más injusto, más desigual, o uno de los países más pobres, más injustos, más desiguales. Estando Haití allí es difícil disputar el trono, ¿no? Miren, toda esta historia comienza con una dictadura que sufrió Nicaragua horrorosa. La dictadura de toda una familia, de tres. Anastasio Somoza padre, su hijo y su otro hijo. Desde 1937, los Somoza controlaron Nicaragua. Controlaron Nicaragua al servicio de Estados Unidos. Estados Unidos respaldaba la dictadura para permitir el trabajo de la United Fruit, sobre todo, una compañía frutera enormemente poderosa que en su momento explotaba toda Centroamérica para vender sus productos frutícolas en los Estados Unidos y en Europa. La United Fruit estaba muy bien vista por el gobierno de Estados Unidos y Estados Unidos apoyaba a sus empresas a toda costa. Los Somoza aprovecharon esto, el padre era militar, los Somoza aprovecharon esto para establecer una dictadura horrenda con presos políticos, muertes, masacres, torturas y un aferrarse al poder que llevó a que en 1961 un señor llamado Carlos Fonseca Amador fundara el Frente Sandinista de Liberación Nacional en recuerdo de Sandino, que era un líder nicaragüense, para derrocar a la dictadura a través de la lucha armada y establecer un país soberano y más igualitario. Y desde el 61 hasta el 79 los sandinistas lucharon. En México existía la que se llamaba el Comité Mexicano de Solidaridad con Nicaragua, que en realidad era el Comité Mexicano de Solidaridad con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿no? Y yo, porque siempre me he visto involucrado en donde no tengo nada que ver, yo me vi cerca del Comité de Solidaridad con Nicaragua, y en alguna ocasión de hablar con los que vivían, comandantes sandinistas que vivían bastante bien en México, que en las reuniones que tenían en el comité, tenían la pistola junto, y yo decía, pues eso es raro, hasta en México, ¿no? Pues, andaban armados ellos. Ok, tenían miedo que los mandara a asesinar Somoza, el tercer Somoza, como fuera. Yo llegué a tener discusiones muy raras con ellos, pero yo soy así. Me acuerdo que una vez con dos comandantes les dije, tres, porque una de ellas era Doris Tijerino, y voy a explicar por qué es importante que fuera Doris. ¿Por qué tienen una guerra de guerrillas así donde a quienes están matando es a soldaditos? Mira, muchos jóvenes en Nicaragua se iban al ejército nicaragüense para evitar que las fuerzas de Somoza dijeran que ellos eran jóvenes y se iban a unir a la guerrilla o eran parte de la guerrilla sandinista. Entonces, para evitarse que los confundieran con sandinistas y los mataran, se metían al ejército y luego les tocaba pelear contra los sandinistas y los sandinistas los mataban, ¿no? Entonces, sí, ustedes están conscientes de esta contradicción horrorosa. Sí, es una desgracia y bla, bla, bla. Vale. No sé, yo no sé de guerra, no sé, pero una operación comando de 5 grupos que en una mañana con acciones de bazucas o ametralladoras, qué sé yo, descabece Nicaragua, mate a Somoza y a los 5 más importantes. ¿No es un poco más? Si la guerra es contra Somoza, ¿por qué le disparas a soldados que son víctimas de Somoza, no? No, es que tú no entiendes esto. Por lo visto les moví mucho el tapete con mis tonterías.
No, tú no entiendes esto. No, pues precisamente porque no entiendo, explícame por qué no hacen eso. Una acción comando que descabece al gobierno, que acabe con las estructuras de poder y les permita a ustedes ocupar el vacío sin una masacre cotidiana de estar disparándose todos los putos días. Porque mientras discutíamos esto, en 1976, 77, 78, 79, las masacres se iban sumando, ¿no? Los enfrentamientos entre las fuerzas somocistas y las fuerzas sandinistas. Bueno, el día del triunfo de la Revolución Sandinista, yo estaba por allí en el comité, celebraban y traían la pistola a todos, y Doris Tijerino comentó, me voy, porque entonces yo y mi chica estábamos buscando piso, habitación, departamento, vivienda, y dijo Doris Tijerino, yo me voy, pues les puedo dejar mi departamento, es un departamento muy bonito y bastante barato, en la colonia Condesa, y me quedé con él. Doris Tijerino, por cierto, es de las que se mantuvo decente. Bueno, el gobierno hizo lo que hacen los gobiernos de izquierda y deben hacer. Campaña nacional de alfabetización, magnífica. Reforma agraria, redistribución de tierra, sobre todo de las grandes extensiones de tierra, mantenidas ilegítimamente. Campañas de vacunación masiva, ampliación de servicios médicos, todo eso que es parte de la izquierda. Yo soy de izquierda sin creer en la lucha armada. Pero esas políticas no se pudieron desarrollar porque Estados Unidos hizo lo posible por joder el avance de Nicaragua. Financió a la contrarrevolución, la contra, financiado incluso a través del tráfico de drogas. Ronald Reagan hizo un espectáculo allí aterrador. Y en 1984, de todos modos, se celebran elecciones y el candidato del Frente Sandinista, Daniel Ortega, gana y asume la presidencia. En 1990 sigue habiendo conflictos y crisis, siguen presionando a la revolución nicaragüense, sobre todo la revolución nicaragüense, toma algunas propiedades de los Estados Unidos, estadounidenses, y las nacionaliza, y esto nunca le gusta a los Estados Unidos, por eso mantiene el embargo en Cuba. Y finalmente sigue la presión de Estados Unidos, y en 1990 Daniel Ortega es derrotado por una candidata de una coalición opositora, que es Violeta Barrios de Chamorro. Ahí termina. El problema es el problema es que antes de entregar el poder, los dirigentes del Frente Sandinista, los revolucionarios de izquierda, no Doris Tijerino entre ellos, y no alguien a quien llevo tiempo queriendo traer aquí, que es Sergio Ramírez, que fue vicepresidente con Daniel Ortega, se apropiaron de bienes y empresas, propiedades del Estado y de particulares entre 1989 y 1990. Se llamó la piñata sandinista, se robaron, se escrituraron ilegalmente grandes extensiones de tierra, grandes empresas, las mejores mansiones de Managua, una cosa absolutamente vergonzosa. El Frente Sandinista siguió existiendo y Daniel Ortega se presentó varias veces a las elecciones y las perdió entre 1990 y 2007, hasta que en 2007, estuvo en 2006, de 2006 a 2011 como presidente. No, se presentó a las elecciones de 96 y 2001 y perdió, pero en 2006 ganó. Y desde entonces se reelige en 2011, 2016 y 2021. Y se ha convertido en un puto dictador. En 2018 las protestas fueron reprimidas de tal manera que más de 30,000 nicaragüenses tuvieron que huir a Costa Rica. Arresta opositores, cierra medios de comunicación, ataca organizaciones, ONGs, hostiga a la comunidad católica, que es lo que también se hizo en El Salvador. Ha sido acusado de caudillismo, de enriquecimiento personal y de controlar con su familia a través del nepotismo las instituciones del Estado. Su esposa, en este era él cuando la revolución, Daniel Ortega. Son los comandantes, algunos de los cuales yo conocí. Y esto es Daniel Ortega. Daniel Ortega en la actualidad con su esposa, a la que ha declarado copresidenta. En 2024 ya un juez argentino ordenó la captura internacional de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, su esposa, así como de una docena de colaboradores, por la violación sistemática de los derechos humanos. Ni siquiera está haciendo cosas de izquierda, por un lado, y por otro lado, sí está convertido en un absoluto dictador. Pero las cosas llegaron a su clímax hace unos pocos días, cuando
acaba de declarar esto. Perdón. Están ellos agazapados, ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Pero que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones. Hasta ahí podíamos llegar. Todo ha sido sucio, todo ha sido puerco, todo ha sido la traición de los ideales originarios, la traición a la gente que te apoyó. Pero llegar ahora al ya no va a haber elecciones es absolutamente el colmo. Y cualquiera que hoy apoya a Ortega, yo hace años, sobre todo conociendo a Sergio Ramírez, hace muchísimos años que llamo dictador a Daniel Ortega. Con esto, cualquiera que crea que esto es el futuro democrático y de progreso, justicia e igualdad en América Latina, es un miserable que sabe que miente. Dejo que termine de hablar este hombre de 81 años con el cerebro de 340, trasplantado, por cierto, de Somoza. No volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Así se hace, las elecciones, como tú. Y vamos a trabajar con las asambleas nacionales y con las organizaciones correspondientes, las leyes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán. Perdón, pero si hay que señalarlo. El golpista aquí es él, ¿no? Y el uso de la figura de Augusto César Sandino, ya a estas alturas, resulta prácticamente un insulto para la propia lucha de Sandino, que finalmente luchaba por un país mejor. Y sí, al menos los nicaragüenses estuvieran hoy mejor que como estaban con la dictadura de Somoza, pues dirías, al menos se ha hecho algo. Pero están igual o peor. Es el problema de las revoluciones. Luego me preguntan por qué no las apoyo. Esto que ha ocurrido es una desgracia, es la culminación de un proceso de putrefacción ideológica, personal, moral, social, política y económica, porque en el proceso este angelito además tiene bastante dinerito obtenido de manera, digamos, no muy legítima. Así que ahí se los dejo, y por lo menos que conozcan la historia de cómo llegó Nicaragua a esto, de la dictadura al sueño, del sueño a la democracia y de la democracia de regreso a la dictadura. Qué cosas, ¿no? A mí me deprime muchísimo, porque simplemente por terminar esto, yo tuve amigos, amigas, sobre todo, fíjate, que cuando triunfó la revolución en Nicaragua, lo dejaron todo para ir a ayudar a la revolución. Había una chica que yo conocía, que era además de una familia, digamos, de posibles, que se entregó a la revolución, se fue a comer lo que hubiera, a beber lo que hubiera, para alfabetizar gente en los campos nicaragüenses, con esos indígenas abandonados como estaban antes, como están hoy, como están abandonados los indígenas mexicanos, y se fue a alfabetizarlos. Yo me acuerdo que la mujer era una entrega y una pasión tan grande porque las cosas funcionaran.
y por hacer realidad los ideales de una revolución que mejorara la vida de la gente, y toda esa gente fue traicionada. Y la gente decente, como Doris Tijerino, como Sergio Ramírez, y como varios comandantes nicaragüenses que al cabo de los años han sido asesinados, purgados o exiliados para que este señor adquiera el poder. Las revoluciones pueden tener gente muy noble. La cubana lo tuvo, la soviética probablemente, sin duda alguna, los tuvo. Pero al final, aquellos que juegan solo por el poder se pueden apropiar de todo, y por eso es mejor repartir el poder. Y por eso es preferible la democracia. Aunque tenga todos los defectos que ustedes quieran y todos los efectos que ustedes les vayan a contar que tiene gente como Pablo Iglesias. Y sigamos, dicen, acaban de asesinar al periodista crítico del narcorrégimen Morenazi en Oaxaca. ¿Podrías dejar al periodista crítico del régimen en Oaxaca? Ya van 7 periodistas asesinados este año. ¿Qué opina Mauricio? Estoy aterrado. Hablé ya cuando fue el asesinato de Manuel Buendía, que fue el primer periodista relevante asesinado en México, pues por lo menos desde los Flores Magón o desde Francisco Zarco. Pero está normalizado, ¿no? ¿Al gobierno le importa? No. Mataron a un periodista. Es otro muerto más, ¿no? ¿Es periodista? Bueno, mira, antes era importante que mataran periodistas. Antes muchos de los minions que están alrededor de Sheinbaum, con la manita extendida para que les paguen todos los meses su chequecito. Y no me refiero a los de los pensiones del bienestar, ¿no? Me refiero a los cómplices directos. Esos, cuando mataban a un periodista, salíamos a la calle, armábamos una del demonio. Lo conté cuando me asesinaron a Buendía, que tuvimos el ataúd de Manuel Buendía en el monumento Francisco Zarco en Reforma. Esos periodistas combativos de izquierda que luchaban contra un régimen que no le daba importancia a la vida de los periodistas, hoy son parte de un régimen que no le da importancia a los periodistas. Son los pequeños Daniel Ortega del cascajo mexicano. Y algún día lograré que se les caiga la cara de vergüenza. Bueno, no sé, están estudiando otra cosa. Bociña gana $5,000 en segunda, no está mal. No, hay buenos salarios, son buenos salarios. Claro que, ¿por qué? Porque el fútbol genera dinero, ¿no? Recuerden darle like al vídeo, al menos, dice Keylor Alfaro Mora, es cierto. Ya son 242, que hay 142 me gustas, hay 242 personas, 2 no me gustas, así que quedan 98 personas por tomar la decisión si les gusta o no les gusta. No sé qué dijo Samuel Jackson. En todas las fuentes de internet se dice que las universidades fueron creadas por monjes cristianos. ¿Sí? ¿Qué universidades? A ver. Las universidades que fueron creadas por los monjes cristianos fueron para educar a los futuros monjes y a la aristocracia. ¿Y qué enseñaban? Enseñaban 2 cosas que se llaman, y te los voy a explicar ahora. Eran las 3 vías y las 4 vías. Las etapas fundacionales de la educación liberal, de la educación de las artes liberales. El trivio eran las 3 vías: gramática, lógica y retórica. La gramática, mecánicas del idioma, cómo leer y escribir. La lógica y dialéctica, mecánicas del pensamiento, cómo argumentar, no otra cosa, cómo argumentar. Y retórica, mecánica de la expresión, cómo comunicarse y cómo persuadir. Te enseñaban eso. Luego el cuadrivio se centraba en las ciencias matemáticas. Después de hacer el trivio, se hace el cuadrivio: aritmética, geometría, música y astronomía. Astronomía aristotélica. Sí, esas eran las universidades que se fundaron. No tiene nada que ver con las universidades de hoy. Las universidades que empiezan a promover, a enseñar ciencia,
aparecen o asumen su forma actual en el siglo XVII. El hecho de que tú hayas fundado un hospital para atender a los viajeros que iban a Tierra Santa, pues los caballeros hospitalarios pusieron hospitales que eran pequeños establecimientos, o no tan pequeños establecimientos, donde se recibía a los peregrinos, se les daba agua, comida, y se les trataba de curar alguna llaga que trajeran, siempre y cuando no fuera una infección muy grande que los iba a matar. Fundar ese hospital y fundar el Hospital Universitario Central de Asturias o fundar el Hospital de Rochester en Estados Unidos no es lo mismo, aunque se llamen igual. Sí. Entonces, los hospitales actuales solo son posibles a partir de la existencia de la medicina científica. ¿Cuándo aparece la medicina científica? Entre a mediados fines del siglo XIX, con los descubrimientos de Pasteur y Koch, que finalmente tienen una teoría de la enfermedad que es real, que no es ni la de los miasmas, ni es la de los 4 humores, sino que es una teoría real. Hay gérmenes patógenos invisibles que nos causan enfermedades y podemos combatirlos. Eso es la verdad, lo anterior no. Y una vez que tienes una teoría real, puedes empezar a construir una medicina científica y unos hospitales que apliquen la medicina científica y que no tienen nada que ver con los hospitales anteriores. ¿Ok? Ni con los de los caballeros hospitalarios, ni con los hospitales que había a principios del siglo XIX, fines del siglo XVIII. Entonces, el hecho de que los monjes fundaran lo que se llamaba universidades en aquellos tiempos no me parece demasiado impresionante, debo decirlo. ¿Qué opino del gesto de los argentinos al dar la espalda a la premiación? Que me parece una falta de respeto, perder el decoro, perder los papeles de mala manera. Igual que Francia hace 4 años los perdió cuando se salió de la cancha después de recibir las medallas de plata sin quedarse a celebrar el campeonato de Argentina. Y no sé si está por aquí Antonella, es argentina, y me lo comentó. Dice, bueno, pero lo mismo, ¿qué tal lo que hizo Francia? Nadie lo menciona. Y digo, ¿por qué no lo va a mencionar? Todos nos acordamos y señalamos a Mbappé diciéndole, pero ¿cómo tú como capitán de la selección no controlas a los demás? Y les dicen, no, ustedes tienen que estar presentes para celebrar al campeón. Y Francia se fue y nos acordamos de ello hoy, 4 años después. Dentro de 4 años nos vamos a acordar de la espalda de Argentina, ni modo. Nuevo material de Jaime López. Pues no sabía yo que existía. Permíteme. El vídeo oficial salió hace 13 días, según estoy viendo. Entonces no me he enterado. Y voy por supuesto, a revisarlo. Saben, todo el mundo sabe que soy súper fan de Jaime López. Nunca lo conocí, fíjate. Pero soy súper fan de Jaime López desde que éramos jovencitos los dos. Así que lo veré con muchísimo gusto. Gracias por informarme, Marc Charet, Y5D, porque sí me interesa mucho. Mira, pues acaba de aparecer Antonella Ventura. ¿Usted considera que una persona debe tener el conocimiento mínimo del Estado para tener derecho al voto? No. Considero ideal que tengas información para ejercer el voto, pero el derecho al voto lo tienes por el solo hecho de ser un ciudadano. Si no, el país ya no es de todos, sino solo de algunos. La sociedad ya excluye. La sociedad no debe excluir más que por 2 motivos. Por edad, que lo hacemos. Antes solo se podía votar a los 21, ahora se ha bajado a los 18. Cuando yo tenía 18 años, la primera vez que se votó en unas legislativas en México de medio mandato, votamos los de 18 años, votábamos al día siguiente de mi graduación, entonces en mi graduación no hubo alcohol, porque había ley seca, nos caía también eso, y discriminamos gente que ha sido condenada a penas de prisión, y en prisión hay una serie de derechos que pierdes por el hecho de tener una condena, y entre esos derechos está el derecho al voto. De ahí en fuera, todo el mundo tiene derecho al voto. Hay que tratar de que la gente vote informadamente, sí, pero eso es otra cosa.
¿Tienes algún poema favorito de César Vallejo? No me acordaría yo del nombre. No me acordaría yo del nombre. Tendría que ver nombres de poemas, pero te puedo decir rápidamente. Mira. No, estos son de... Sí, claro, Vallejo tiene dos épocas. Y la que me gusta no es la más famosa. Las que me gustan son de la... Esta es una de ellas. Este es... Bueno, este también. Es que es otro mundo. Siempre recuerdo que, además, que él en un poema dijo, me moriré en París con aguacero. Y el cabrón se murió en París y llovía. Pero, digamos, de los que estoy viendo aquí, que son Los Heraldos Negros, es uno de los mejores, sin duda. Considerando en frío imparcialmente, es un gran, gran poema. Pero si quieres me quedaría yo con Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Ya lo decía. Casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Hoy me palpo el mentón en retirada y en estos momentáneos pantalones yo me digo tanta vida y jamás. Tantos años y siempre mis semanas, mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado de cuerpo entero, mis hermanos y en fin, mi ser parado y en chaleco. Me gusta la vida enormemente, pero desde luego, con mi muerte querida y mi café, y viendo los castaños frondosos de París, y diciendo, es un ojo este, una frente esta, aquella, y repitiendo, tanta vida y jamás me falla la tonada, tantos años y siempre, siempre, siempre. ¡Buah! Es que hacía cosas con el lenguaje, creaba sensaciones donde las palabras no significan lo que significan, sino tienen significados nuevos, pero cualquiera los entiende. ¿Qué quiere decir mi ser parado y en chaleco? Te da una imagen clarísima, ¿no? Mis padres enterrados con su piedra. No me toquen a Vallejo, ya sabes que si me tocan a Vallejo tenemos un problema. Bueno. Morena, ¿por qué se considera de izquierda? Y vio lo que pasó con el dictador de Nicaragua. Morena se llama de izquierda porque ahí hay antiguos izquierdistas, ¿no? Que no están haciendo cosas de izquierda. Empezó con López Obrador, que siempre dijo que no era de izquierda. Lo más que llegó a admitir un día es que era heredero de la izquierda. Pero quienes estaban a su alrededor habían pertenecido a la izquierda. Habían pertenecido al proyecto de justicia, igualdad, solidaridad que caracteriza a la izquierda, ¿no? Ahora ya no pertenecen, ahora ya nos han traicionado del todo, ¿no? Es curioso, yo hoy le decía a mi hijo que si te interesa la justicia, te interesa la política. Todo lo demás es accesorio. Si estás a favor de la justicia o crees que la injusticia es lo natural del mundo y no hay que moverla demasiado, la palias un poco con caridad y unas limosnas para que los pobres no se alboroten, pero la injusticia es inevitable. Y luego estamos los que decimos, pues, si sea o no inevitable la injusticia, hay que luchar contra ella, como puede ser inevitable la enfermedad, pero hay que luchar contra ella, ¿no? Y hay que luchar en favor de la justicia siempre, siempre, siempre. Estos hijos de puta se olvidaron de eso y hoy viven defendiendo la injusticia. Y se llaman de izquierda porque les cae bien, ¿no? ¿En España está duro el calor? Sí, bastante. Bueno. Bueno, vamos a hacer otra cosa que esta va a ser más complicada que te tomas, pero
que si no, no tengo tiempo para más. Bueno, conspiraciones populistas, más hard. Tengo que ponerme esto aquí atrás. Lo que pasa es que no me lo puse antes porque no me gusta tener colgando los auriculares todo el tiempo enfrente. Así que ustedes disculparán, pero pues esto va así. Tengo que encontrar una forma lógica de hacer esto, donde no parezca que estoy haciendo unas contorsiones horrendas en público. No sé dónde quedó mi otro auricular. Bueno, me quedaré con este. No, no apareció. Ya apareció. Ay, si tuviera gente que me ayudara aquí, pero bueno. Por cierto, antes de esto, nuevamente les pido ayuda para el canal, les pido para que no hay propaganda aquí, no tengo patrocinadores, no tengo. Y los ingresos, la semana pasada veíamos los ingresos que obtengo, tanto de publicidad como los ingresos que obtengo por Patreon, que no son ingresos que me permitan comprar el tiempo que necesito para hacer las cosas que quiero hacer. Y cosas que algunos de ustedes quieren que yo haga, como otro streaming, ¿no? Esta semana, estos últimos días se han anotado más personas en Patreon, a quienes les agradezco muchísimo. No quise poner los nombres porque hay gente que no le gusta que sepa, pero en total se han reunido personas con 10 euros al mes, 3 euros al mes, $10 al mes, $3 al mes, uno gratis, $5 al mes, gratis, $3 y $3. 3 y 3 son 6, 6 y 5 son 11, 11 y 3, 14 y 10, 24. $24 al mes, que son los 22 euros más o menos. No son precisamente una cantidad brutal, pero se agradece muchísimo. Si más personas nos apoyaran en Patreon, podríamos hacer mucho más, muchísimo más. €1, 3 euros al mes, $1, $3 al mes. Si lo hacen 200 personas, eso paga cosas aquí, ¿no? Con lo que tenemos, como le he dicho, pago el alquiler del estudio y ya está. No puedo tener nuevo equipo, pero sobre todo no tengo tiempo para hacer cosas que quiero hacer, y la única forma de adquirir ese tiempo es con el apoyo de ustedes. Si no pueden apoyar económicamente, por lo menos recomiéndenos con otras personas, que vean lo que se hace aquí y crean que si vale la pena, que hay que seguirlo haciendo, si vale la pena seguirlo haciendo, apoyarlo, por favor. Y vamos a ver por qué, porque no estamos ganando tanto dinero como creen algunos. Pero en fin, estamos en esto. Conspiranoias populistas. Más jajajajar. Miren, ¿cómo se arma una conspiranoia, una conspiración? Lo vimos con Rosarín y lo vemos con las conspiraciones del fútbol. Hay falsedades mezcladas con hechos reales, y hechos reales que se reinterpretan con ignorancia o mala fe. Si es arrogancia o mala fe, eso ya decídalo usted. Yo pues, voy a fingir que no me entiendo. La idea es presentar un escenario aterrador donde siempre hay una conspiración de malos malísimos para hacer algo que puede hacerle muchísimo daño a usted y a sus hijos, probablemente matarlo, y usted solo será salvado por la pomada, infusión, hierba, pócima, práctica o ideología que está vendiéndole el señor de la pantalla. Estoy así, tengo un bigote que se me está metiendo en la nariz y es molestísimo. En realidad, no sería necesario explicar otra vez qué es el HARP. Voy a hacerlo un poco, ya lo hicimos con el otro conspiranoico, con el tal Rosarín. Y algo haremos, pero
ya que estoy esto, varias personas dijeron, te metes con Rosarín porque te da mucho dinero. Vale, este vídeo que hice de Rosarín, me tomé un largo rato, varias horas, revisándolo, buscando la información, investigándola, etc. Luego preparando todo para publicarlo de manera independiente, aparte de lo que hicimos en el streaming. Y este gran vídeo me ha generado la fabulosa cantidad de 52 euros con 80 céntimos con 22.100 visualizaciones, que es mucho más de lo habitual. Entonces, si usted cree que yo estoy haciendo todo este esfuerzo por 52.80, cuando mi hora, la hora normal que se paga por estos lares, es entre 25 y 30 la hora, y esto le dediqué más de 5, usted no tiene una idea. Así que mire, no lo hago por eso. Lo hago porque creo que la verdad merece ser escuchada, sobre todo ante mentirosos profesionales como este y su colega del que vamos a hablar el día de hoy. Mire usted. Programas para investigar la ionosfera, hay 3. Son programas que investigan la ionosfera calentando una pequeña zona emitiendo energía con antenas. ¿Qué es el punto? Usted pone aquí unas antenas, lanza ondas de radio y esas ondas de radio pegan en la ionosfera, que es la parte superior de nuestra atmósfera. Y al calentarse esa ionosfera, rebota esas ondas al mismo aparato que tiene usted allí y le da información sobre cómo es la ionosfera. Y la ionosfera nos importa porque allí es donde rebotan las ondas de radio, no cuando van de arriba hacia abajo, sino cuando están lanzadas en diagonal. Y es lo que permite que, por ejemplo, haya comunicaciones de radio por onda corta, ¿no? Entonces, el comportamiento de la ionosfera influye muchísimo en las comunicaciones de todo tipo. Hay 3 programas para investigar la ionosfera. Y esto no se lo cuentan los conspiranoicos. Uno es HAARP. Es de los Estados Unidos y lo maneja la Universidad de Alaska, aunque le van a decir que lo maneja el ejército y el gobierno de los Estados Unidos, la CIA y los más malos de los más malos, porque si no tienen que explicar que todos los alumnos de la Universidad de Alaska que se dedican a la física y al clima, pues están en la conspiración, y eso ya es más complicado. Pero hay una cosa idéntica, que es el SURA, que está en Rusia, y que lo maneja el Instituto de Investigación Radiofísica de Rusia y la Universidad Estatal Lobachevsky. Son lo mismo y tienen el mismo objetivo: estudiar el comportamiento de la ionosfera, mandándole ondas de radio y midiendo cómo se comporta. Y finalmente, arriba a la derecha está el ACE-CAT, que es un programa manejado por un consejo de los representantes de países que tienen instituciones participantes en el proyecto: Suecia, Finlandia, Noruega, Japón, Reino Unido y China. Pero de esos 3, el único programa que los conspiranoicos nos dicen que es un arma y que se usa para alterar el clima, provocar terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, huracanes, y que se te peguen los huevos fritos en la sartén, es HAARP. Nunca nada es culpa de los siniestros rusos o de los siempre enigmáticos japoneses y noruegos con sus antenas de calentamiento de la ionosfera, iguales a HAARP. No, eso no va con su objetivo propagandístico, porque quienes le cuentan en la conspiranoia de HAARP no quieren informarle a usted, quieren convencerlo y reclutarlo en su ejército de chiflados. ¿Ok? Bueno. La conspiranoia de HAARP ya tiene un tiempo y no tiene ninguna base científica. Pero curiosamente, esto empieza en el caso del que vamos a ver ahora, que es un colega de Rosarín, el tal Rosarín, este es el tal Armesillas. Es un rollo más bien Donald Trump y de la ultraderecha estadounidense, pero usted sabe que los populistas se juntan. La negación del cambio climático y la falsedad sobre HAARP. El primer gran promotor de la conspiranoia de HAARP fue un senador republicano. Y
quien más defiende la inexistencia del cambio climático pues es Donald Trump. Entonces, si tú te dices de izquierda y estás de acuerdo con ellos, quizás sería bueno que te lo viera el médico. Vamos a empezar pues con esto, que no empieza allí. Y aprovechamiento. Esto no empieza aquí, sino que empieza aquí. No obstante, sobre el cambio climático, Bruno Cosio, en la revista La Razón Comunista, publicó un artículo tremendamente polémico que ponía en cuestión muchas de estas cuestiones. ¿Pero por qué? A ver, muchas de estas cuestiones. Bruno Cosio es un físico que no tiene nada que ver con el clima, pero lo publicó en una revista que es de este señor. La revista La Razón Comunista la publica este señor. Y pone en cuestión las cuestiones del cambio climático. O sea, un tal Bruno Cosio, que no tiene ninguna relevancia en el mundo del estudio del clima y de la atmósfera, puso en cuestión estas cuestiones. Hay que usar mejor lenguaje. Y entonces todo el consenso climático del mundo queda anulado. ¡Wow! Empezamos bien. Lo trato al comienzo de este artículo sobre HAARP, porque precisamente HAARP surgió como excusa para investigar eso precisamente, el llamado cambio climático. No es cierto. No es verdad. Es absolutamente imaginario. HAARP no nació así. HAARP, igual que Sura o ESCAT, tiene por objeto estudiar la atmósfera superior de la Tierra y sus efectos en la propagación de ondas de radio. ¿Esta información para qué sirve? Para mejorar los sistemas de comunicación y vigilancia, pero también para fines de defensa. Es decir, como tenemos una serie de países con armas nucleares que tienen conflictos políticos, se defienden, se preocupan por su defensa. Pero el cambio climático no tiene absolutamente nada que ver. Mira, la ignorancia como información es lamentable si se hace por desconocimiento. Si se hace a sabiendas es bajeza. El efecto invernadero responsable del calentamiento global ocurre principalmente en la troposfera, la capa más baja de la atmósfera, a 9 kilómetros del suelo. En los polos, hasta 18 kilómetros en las regiones ecuatoriales. Ponle unos 15 en las zonas ni ecuatoriales ni de los polos. La ionosfera que estudian estos tres sistemas está entre los 80 y los 1000 kilómetros de altitud. El aparato, el instrumento que no es HAARP, HAARP es el programa de investigación de la Aurora, el programa no puede estudiar la troposfera. Entre los 18 kilómetros de la troposfera, donde ocurre el cambio climático, el efecto invernadero, las tormentas, los huracanes y todo esto, y los 80 kilómetros hay 62 kilómetros de distancia. Igual esto hay que explicárselo a los salvadores de la humanidad. ¿Y qué es HAARP? Bueno, vamos a explicarlo. La cuestión es que el consenso científico busca evitar lo que ellos definen como un desastre total, y en esto se alían con la política. O sea, evitar el desastre total del cambio climático y entonces se alían con la política, pero el HAARP no existe para eso. Es muy triste cuando la política se interpone en la búsqueda de la verdad y también de la verdad científica. Efectivamente, ahí tiene toda la razón este personaje, el tal Armesillas. Es muy triste cuando tu interés político se interpone en cosas tan reales como el hecho de que HAARP no tiene nada que ver, nada, ni un carajo, ni un pepino que ver con el cambio climático. Y en su supuesta misión más prioritaria, que sería servir a la humanidad para hacerla mejorar. ¿Supuesta? Mira, bueno, a partir de aquí se pone a hablar de armas nucleares con el claro intento de igualarlas con HAARP. El parecido entre ambos es el mismo que tiene un telescopio con un fusil de asalto, pero... bueno. ¿Qué es HAARP? Es esto. El proyecto HAARP se refiere al Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, traducción al inglés de High Frequency Advanced Auroral Research Project. Se trata de un complejo militar de los Estados Unidos, situado en Alaska, en Gacona, y que constó en su día, al inicio de construirse, de 180 antenas, orientadas
al cielo y funcionando como una sola. Bueno, no es un complejo militar, es una estación de investigación que lleva actualmente la Universidad de Alaska, pero eso asusta menos. El gobierno de Estados Unidos se usa para asustar. Mira, el gobierno de Estados Unidos hace cosas horrorosas, pero no necesitas inventarle nuevas. Ahora, originalmente constaba de 180 antenas y hoy, que estamos a 23 de julio de 2026, consta de 180 antenas. Lo dice como si hubieran aumentado. Hacia arriba alrededor de 1.000 millones de vatios. Esto es 1 gigavatio, o lo que es lo mismo, 1 billón con B de ondas de radio de alta frecuencia que... Espera. Tengo que volver a poner esto. Funcionando como una sola, emitiendo hacia arriba alrededor de 1.000 millones de vatios. Esto es 1 gigavatio, o lo que es lo mismo, 1 billón con B de ondas de radio de alta frecuencia que penetran en la atmósfera inferior. Espera, no. HAARP no emite, el instrumento de HAARP no emite 1.000 millones de watts o vatios. 1 gigawatt, además, no es 1 billón en español. Esto lo debería saber alguien que supuestamente defiende el español como idioma, cuyo programa, por cierto, lingüístico es igual al de Franco. Solo se puede hablar español. Pueden ustedes hablar otros idiomas, pero no los vamos a hacer oficiales. El instrumento de HAARP emite 3,6 megavatios. O sea, 1 billón en español son 1 millón de millones. 1 gigawatt es 1.000 millones. 1.000 millones no es 1 billón. 1.000 millones es a billion en inglés, pero en español son 1.000 millones. Pero el instrumento, decíamos, emite 3,6 megavatios, millones de vatios, de potencia de radio de alta frecuencia, que es de 1.000 millones, quitamos 3,6 millones y nos queda un error matemático de 996.400.000 vatios. Claro, 3,6 millones asustan menos que 1.000 millones, que luego les agregamos otros 3, decimos que es 1 billón, porque 1 billón son 1.000 miles de millones, 1 millón de millones. Pero esos 33,6 megavatios que pueden sonar a mucho son exactamente la potencia de 75 estaciones de radio comercial, que con toda esa fuerza que lanza efectivamente hacia la ionosfera, es una pequeña fracción de la radiación natural solar que golpea esa misma parte de la ionosfera. Lo que mide HAARP es la diferencia. No quiere decir que esté fría, ¡ay, la calentaron! No, está también el sol del otro lado, porque la zona de la ionosfera donde golpea el viento solar es precisamente donde se producen las auroras. Madre mía. Interactúan en ella con los electrojets aurales. Los electrojets aurales son el conjunto de la electricidad que flota sobre la Tierra. No. Las antenas tienen la intención de acercar los electrojets aurales a la Tierra. Es que flipo yo. A ver. Los electrojets aurorales se refieren a las auroras boreales, no a las auras. Son corrientes eléctricas que fluyen en la ionosfera de gran altitud de la Tierra, entre 100 y 150 kilómetros de altura, que existen por la interacción entre el viento solar y el campo magnético de la Tierra. Los electrones que están en la ionosfera son excitados por el viento solar y movidos por el campo magnético. Estas corrientes son las que disparan las auroras boreales, las auroras australes, y pueden tener problemas cuando hay una gran actividad solar. Esa actividad solar golpea en nuestra ionosfera y provoca disrupción en señales de radio. Lo sabemos, hay que tener cuidado cuando se detecta una gran explosión solar. Aquí el presentador se lanza a usar palabras complejas, mal usadas, electrojets aurales en vez de aurorales, y a mezclar conceptos de modo que tomaría muchísimo tiempo desmenuzar todas las barbaridades que suelta. Pero le voy a explicar a usted.
Esta es una técnica retórica donde se intenta abrumar al auditorio con una desbordante cantidad de argumentos, nombres, números, palabras raras, sin importar qué tan precisas o sólidas sean. Aural, auroral, 100,000 millones, no, 3,6 millones. El chiste es hablar con tanta rapidez que es imposible responderlos. A esta técnica retórica, la antropóloga Eugene Scott la bautizó como el galope de Gish, porque uno de los que se especializaban en esto, en sus debates, era el creacionista Dioen Gish. Y ahora, numerosos populistas de la información, como el tal Rosarín, el tal Armesillas y el tal Donald Trump, por cierto, usan la técnica del galope de Gish. Bueno. Las antenas tienen la intención de acercar los electrojets aurales a la Tierra. No, la intención, las antenas tienen una intención. No, la intención no es acercar los electrojets aurales ni auroreales a la Tierra para generar algo. El objetivo es que los electrojets emitan ondas de muy baja frecuencia para comunicarse a grandes distancias, pero no pueden afectar el clima porque las tormentas que decíamos ocurren en la troposfera. Madre mía. Y voy al principio, esto va a tomar muchísimo tiempo. Y es un galope de Gish. Si me metiera en cada detalle, son 17 minutos. Y reduje, creo que dejé 5 del tal Armesillas. HAARP envía haces de radiofrecuencia dentro de la ionosfera. Se trata del más grande calentador ionosférico artificial construido en el primer cuarto del siglo XXI. ¡Wow! Construido en el primer cuarto del siglo XXI, 1993. El instrumento de HAARP se construyó y se puso en marcha en 1990. Ya no sabemos ni cuáles son las fechas. Es un calentador ionosférico. ¿Sabes cuánto calienta la ionosfera? Un diámetro de 16 a 24 kilómetros, alturas de entre 70 y 350 kilómetros. Al nivel de la extensión de la superficie de la ionosfera, que es mucho más alta que la Tierra, es una parte minúscula. Y eso puede cambiar, con la potencia de 75 emisoras de radio, cambiar el clima y provocar terremotos. Más desarrollado arma geofísica construida por el ser humano hasta entonces. Momento. No se ha demostrado que sea un arma geofísica. Tú ya lo decidiste, lo diste por sentado sin dar ninguna prueba. Eso es muy de filósofo, por cierto. Entonces, gracias a su efecto espejo, HAARP puede dirigir sus efectos antes descritos a cualquier parte del planeta. Momento. Lo del efecto espejo es de risa. El efecto espejo es la capacidad que tiene el instrumento de crear nubes de plasma. El plasma son electrones temporalmente excitados que pueden reflejar las señales de vuelta a la Tierra, de vuelta al aparato de HAARP. Esto se usa para mejorar las capacidades de comunicación y radar de largo alcance, medir los campos temporales en la ionosfera y ver cómo afectan a los sistemas de comunicación y navegación, sobre todo ahora que para todo usamos GPS. Pero lo de enviar esos efectos que dice que los antes descritos, que nunca describió, a cualquier parte del planeta, es olvidarse de que la Tierra es un esferoide y que aun si mágicamente esa pequeña potencia de 75 emisoras de radio pudiera reflejar sus malévolos rayos de la muerte allá arriba en Alaska, apenas podría hacerlo en una superficie determinada por el horizonte que se puede ver desde 300 kilómetros de altura. Pero definitivamente no puede afectar a la India. ¿O que esta gente es terraplanista? No lo sé. Y es ahí donde radica su enorme contradicción. Por una parte, HAARP podría intensificar lluvias en zonas secas del planeta, pero también generar devastadoras tormentas. Podría calentar una zona concreta del planeta para aprovechar tierras de cultivo, pero también prolongar sequías en los lugares más áridos del globo y con mayores problemas para el abastecimiento de agua y alimentos para los pobladores cercanos. Aquí estamos, podría, ¿no? A ver, si tú le preguntas a un científico
Ya sabemos que los populistas son enemigos de la ciencia. Se digan de izquierda o derecha, da igual. El respeto de este personaje por la ciencia es el mismo que le tiene Donald Trump y Robert F. Kennedy Jr. o J.D. Vance. ¿Podría? No podría. No hay una forma, una explicación que pueda unir científicamente el envío de ondas de radio a la ionosfera y su recepción de regreso con provocar tormentas en Japón o provocar terremotos en Bangladesh. Estás mintiendo. HAARP podría ser la respuesta de las ciencias al calentamiento global producido por la acción del hombre, o supuestamente producido por la acción del hombre y Me encanta ese supuestamente producido por la acción del hombre, ¿no? Como que la ciencia le tienen tanto respeto como Donald Trump. Producido por la acción del hombre, o supuestamente producido por la acción del hombre, y supuestamente también para salvar a pueblos enteros, pero en manos de genocidas imperialistas como la burguesía estadounidense, podría provocar acontecimientos aparentemente naturales que aniquilaran territorio enemigo para su posterior colonización y aprovechamiento. ¡Yeah! O sea, ¿quieres decir que el Sura de los rusos podría provocar eso en Ucrania para apoderarse finalmente de Ucrania sin necesidad de seguir matando a miles de rusos cada semana en el delirio enloquecido imperialista de Putin? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Tiene Sura. ¿Y por qué nadie ha destrozado a Estados Unidos con un arma como estas? Madre mía. Y esto, insisto, ya lo vi yo en el año 2005 cuando escribí este artículo que aparece en este libro. Pero es que he venido a hablar de mi libro y a vender mi libro. Es que yo no tengo ese descaro. Y mira que tengo 2 libros míos aquí, pero atrás, bueno. Cada quien se gana la vida como puede. Tampoco quiero ser malvado. Pero la cuestión es que HAARP sí puede modificar el clima y además eso puede tener efectos positivos, pero también efectos negativos a nivel militar. Y eso... No, la cuestión es que no puede modificar el clima. No puede. Y si crees que puede, tienes que demostrarlo. Llevó a mucha gente a pensar que Estados Unidos había generado terremotos en Venezuela y que incluso había generado sequías en Asia Occidental y particularmente en Irán. Sequías que terminaron cuando Irán destruyó las bases militares estadounidenses en países árabes cercanos a Irán, que es un país persa, y que después, curiosamente después de la guerra de Irán del año 2026, o de la primera fase de esa guerra, comenzó a llover. Sí, es exactamente la misma conspiranoia que decía el tal Rusarín, y que tenemos científicos meteorológicos que te explican cómo ya se sabía que iba a llover y no había sequía, simplemente aumentaron las lluvias y han explicado por qué, porque saben cómo funciona la meteorología. Todo esto es conspiración. Vamos, algunos expertos ven en HAARP mayor peligro. A ver, algunos expertos a mí me suena tanto a Donald Trump que yo flipo. Es cuando Donald Trump dice, mucha gente está diciendo, a lot of people are saying, there are some experts. Hay algunos expertos que dicen, nunca te citan, nunca te presenta a esas gentes, nunca te presenta a los expertos, pero es un truco retórico para que parezca que sepas lo que estás diciendo. No te dice, el experto fulano de tal, que tiene un premio de meteorología y que es reconocido con 25 artículos en revistas importantes, dice, como cuando Mario Molina dijo, hay un agujero de ozono. No, muchos expertos, algunas personas. Voy a echar para atrás un poco. Comenzó a llover. Sigamos. Algunos expertos ven en HAARP mayor peligro que en el arsenal nuclear existente actualmente en el mundo. Este proyecto para algunos es parte de un programa espacial de carácter militar, que aun desarrollándose aparentemente por separado de aquel, la combinación de ambos es apocalíptica. El Space Lab no es la Estación Espacial Internacional, ¿no? ¿Existe el Space Lab? Espera. Space Lab. El Space Lab fue el laboratorio modular de la Agencia Espacial Europea, no de la NASA,
que voló en los transbordadores de la NASA, ahí sí, entre 1983 y 1998. O sea que HARP, que tú crees que es del primer cuarto del siglo XXI, cuando es de la última mitad del siglo XX, en combinación con el Spacelab, que desapareció, que se dejó de usar en 1998, es una combinación apocalíptica. Y la gente, ignorando la clase de persona con la que están, a la que se están sometiendo, se lo creerá. HARP, junto con Spacelab y los cohetes espaciales, puede producir una cantidad tal de energía compuesta de partículas eléctricas y láser absolutamente inquietante, llegando a provocar, según algunos, aunque esta está por corroborarse, explosiones atómicas en cualquier parte del planeta que se pongan. Perdón. Hay que explicar que una explosión atómica se obtiene con material fisionable. Es decir, para que haya una explosión atómica necesitas que haya una masa crítica de algún material fisionable como el uranio 235 o el plutonio 239, en tal cantidad que se produzca una reacción en cadena. Eso lo descubrió Einstein, no yo. Y esa reacción en cadena provoca una explosión. Sin material fisionable, uniendo de manera absolutamente mágica a HARP con unos láseres que no sé de dónde salen, pero que suenan súper técnicos, puedes provocar explosiones atómicas sin material fisionable ni fisible, que son dos. Madre mía. Terminemos. Aunque ya sabéis que después de muchos acontecimientos que han pasado en este siglo XXI, un conspiranoico se ha convertido realmente en una persona que tenía razón, por desgracia, antes de tiempo. Sigamos. No es cierto. Y dame ejemplos. Los conspiranoicos no han dado una. Y el que haya conspiraciones reales no justifica a los conspiranoicos. El tipo de conspiración que desarrolla un conspiranoico como tú, que cree que un aparato que desapareció en 1998 hoy es apocalíptico, simple y sencillamente no tiene nada que ver con conspiraciones reales, como los intentos de Irán, por ejemplo, por asesinar a disidentes en Nueva York, ¿no? Por poner un ejemplo. O la conspiración para meter soldados sin insignias en el Donbass para generar un movimiento militar que provoca una guerra de entre 2014 y 2022, que al no poder ganar, por cierto, Putin convirtió en otra guerra aún peor en 2022. Este es prorruso, claro, hay que señalarlo. Bernard Eastlund es el creador, el arquitecto de HARP. Afirma que su creación puede controlar el clima en toda la Tierra. No, no es cierto tampoco. Bernard Eastlund lo que hizo fue... A ver, lo tengo aquí. Bernard Eastlund era un físico de plasma muy serio que trabajaba en energía atómica y que propuso un método para excitar la ionosfera, y luego afirmó que parecía que HARP se había construido usando su patente. ¿Cuál es su patente? Pues esta es pública. O sea, cualquier país puede construir una arma de estas brutales. Ni a Corea del Norte se le ocurre algo tan idiota, porque no es así. Pero lo que se demostró es que el método y aparato para alterar una región en la ionosfera de la Tierra, en la atmósfera, ionosfera o magnetosfera de la Tierra, no tiene nada que ver con lo que se hizo, con lo que se hizo en HARP. Quedó demostrado que no se había usado esta patente. Esta patente usaba millones de veces más energía con 1 millón de antenas contra las 180 de HARP. Y su objetivo era otro. Y por supuesto, Eastlund, que insisto, era un físico tremendamente serio y reconocido, jamás dijo que con esto se podía controlar el clima de la Tierra. Eso es un invento. Como es un invento, por cierto, que se haya inspirado en Tesla, que es lo que dice después el tal Armesillas, porque en esta patente solo al final, entre sus citas, mete un pequeño artículo de Tesla que no tiene nada que ver con esto, por cierto. Pero es que cuando metes a Tesla es más guay porque atraes a la gente que cree que Tesla tenía
conocimientos mágicos y misteriosos que hoy sabemos que no tenía. Un ingeniero maravilloso y admirable, pero no era lo que se dice. Y tengo una cita del propio Tesla explicando por qué los rayos de la muerte no funcionan, pero bueno. Inspirándose en la teoría de la resonancia de Tesla, de Nikola Tesla, científicos de la Universidad de Stanford han afirmado que es posible controlar el clima solo emitiendo leves ondas de radio a la atmósfera. Científicos de la Universidad de Stanford. ¡Ajá! ¿Cuáles científicos? Lo busqué algo más o menos parecido. Dediqué bastante tiempo. No lo encontré. A lo mejor sí hay 2 chiflados de la Universidad de Stanford que dicen esto o escribieron un cuento de ciencia ficción, pero que aquí se presenta como la verdad más absoluta del mundo. Tenga usted mucho miedo. Algo que, por cierto, se lleva haciendo desde principios del siglo XX, desde la invención de la radio. Y esto es... Cambiar el clima por la invención de la radio no tiene ninguna relación. El agujero de la capa de ozono que está allí ilustrando como si fuera culpa de la radio, o sea, no solo nos daba rock, la radio también nos hizo un agujero de ozono. El agujero de ozono fue responsabilidad sobre todo de la emisión de clorofluorocarbonos a la atmósfera. Esto lo descubrió el físico mexicano Mario Molina y por eso ganó un premio Nobel. Y cuando se dejaron de usar clorofluorocarbonos, o los que se usaban se empezaron a reutilizar en vez de liberarnos a la atmósfera, se utilizaban sobre todo en sistemas de refrigeración, sobre todo en refrigeración de automóviles y como propelentes en los aerosoles. Y se dejaron de usar cuando se descubrió la capa de ozono. La capa de ozono empezó a desaparecer, como lo había previsto también con sus fórmulas matemáticas el doctor Mario Molina, uno de los grandes genios, por cierto, de la química mexicana. Detalle en el cual nadie ha reparado lo necesario para tenerlo en cuenta como factor de desestabilización del clima terráqueo. El agujero... que las ondas de radio, que la invención de la radio por Tesla, ahí sí, en gran medida, y por Marconi, esas son las culpables del cambio climático. Madre. De desestabilización del clima terráqueo, el agujero de la capa de ozono, etc. Sobre los 50 kilómetros de altura, los vientos de la alta atmósfera permiten controlar el clima de la superficie del planeta. No, a esa altura no puedes controlar lo que pasa abajo, que es el clima. No pasa así. Y ahí sigue con los electrojets aurales. Cada vez los va bajando más. Antes estaban a 115 kilómetros, que es donde más o menos se encuentran, pero ya los bajó a 62 para que case el asunto. ¿Sabes? Las matemáticas son flexibles cuando quieres hacer propaganda política. Mala. A 80 kilómetros de altura, donde están los electrojets aurales, también se produce esa influencia sobre el clima terrestre, y no digamos en la interrelación entre los 50 y los 80 kilómetros. No mediante las ondas que HAARP dispara, podría producir, como hemos señalado antes, sequías en cualquier parte del globo. No. Y la escala de sus efectos pueden ser más impresionantes de lo que ahora podemos imaginar, No. ya que ya existen antenas HAARP, aunque no se saben si están ya operativas, en varias partes del mundo, como islas del Pacífico, Noruega o Groenlandia. Esta es la historia de las antenas HAARP misteriosas, de las que también hablaba el tal Rosarín, y que en el video que le dedicamos al tal Rosarín demostramos que salía de una conspiranoica rusa que se dedica ahora a hacer contrainformación respecto de Ucrania, pero que no hay ninguna prueba de que esas antenas siquiera existan. ¿Quién va a permitir que las pongan? ¿Dónde va a permitir? Pero bueno, él dice que las hay. Podemos imaginar, ya que ya existen antenas HAARP, aunque no se saben si están ya operativas, en varias partes del mundo, como islas del Pacífico, Noruega o Groenlandia. Sí, sobre todo Groenlandia, que está tan contenta con Estados Unidos, tiene allí puestas sus antenas HAARP, pero no las puedes ver. Porque son las nuevas antenas HAARP invisibles. Ay, hijos míos. Es agotador. Y son 5 de 17 minutos donde dijo una serie de barbaridades. Dijo que en los años 70 todos los científicos decían que se venía una era de hielo. Y no, el consenso científico nunca fue ese. Par de loquitos dijeron que esto podía pasar. La revista Newsweek, la revista Time lo inflaron y
y lo pusieron en portada, y la gente creyó que los científicos decían eso. Cuando tú hoy buscas cuál era el consenso científico sobre la edad de hielo en los años 70, todos los meteorólogos te dicen, no, no es cierto, no pasó, eso no es lo que estamos diciendo. Pero a quien le da igual la ciencia y solo la quiere utilizar para atraer gente a su proyecto, en este caso un proyecto político, empresarial, extraño, que mezcla elementos de la ultraderecha con elementos del marxismo, y que tiene este señor, el tal Armesillas, la ciencia da igual, los hechos dan igual, los datos no importan, y sobre todo, a estas personas les resulta muy importante que usted y yo y la gente común y corriente de a pie no tenga datos, que tenga propaganda, que tenga el convencimiento de que usted los va a salvar, siempre y cuando le entreguen su alma. Ríete tú de Satanás en estos casos. No, me lo van a tomar a mal, no quise decir eso. Fin. ¿Qué me dice? No sé de qué viene esto de Luis Chévez. Stalin se los ganó el oro al bando republicano en la Guerra Civil Española, pero derrotó a la Alemania nazi, de algo sirvió a la larga. Derrotó a la Alemania nazi después de haber sido aliado de la Alemania nazi, repartirse Polonia con Alemania en 1939 y luego volverse enemigo de Hitler. Pero eran amiguitos. ¿No has oído hablar del tratado de Ribbentrop-Molotov? Hitler no se hubiera atrevido a atacar Polonia si no hubiera tenido el tratado de no agresión Ribbentrop-Molotov con Stalin. Stalin facilitó la Segunda Guerra Mundial porque le convenía. Y cuando su amiguito lo traicionó, entonces se hizo aliado de aquellos a los que quería destruir. Y cuando no ganó la Segunda Guerra Mundial, la ganaron todos los aliados, y en este canal hemos hablado más que ampliamente al respecto. Cuando los aliados derrotan a la Alemania nazi, entonces ya vuelve a ser enemigo de los que antes era enemigo. Y en el proceso mató a millones y millones de ucranianos, de kazajos y de otras etnias que él despreciaba, a los que mató por quitarles la comida. Ganó el oro. Vaya. Dice, he estado rastreando los artículos originales de las cosas que sabemos, pero no tengo acceso a los registros del correo ni una hemeroteca con ellos. Encontré el blogspot Xocan, pero están incompletos. ¿Ayuda? Pues no sé qué ayuda te pueda dar. Lo más que puedo hacer, pero tienes que identificarte, te escríbeme a rvdsqs@gmail.com, es hacer un paquete con los 800 artículos, que son 800 artículos que escribí en muchísimos años en el periódico, de hacer un paquete con los 800 artículos y mandártelos para que tú hagas la recopilación y lo publiques públicamente, lógicamente, no solo para ti, para mí, para todo el mundo. Es lo único que se me ocurre. Porque yo no tengo tiempo. Si no tengo tiempo para hacer esto, menos tiempo tengo para hacer aquello. Bueno. Dice, bueno, Luis Pasteur católico y Roger Koch. Tú no sabes de quién estás hablando, ¿verdad? Mira, esto es tan estúpido como una de las más brutales tonterías que escuché respecto de la apropiación del mundial para tus propios objetivos. Y era un titular, no sé de quién fue. El católico Ferran mete el gol que ya da el mundial a España. La mayoría de la gente del mundial es católica. Hay un par de ateos por allí, hay algún protestante, creo que hay un judío, y está
y está un musulmán, que es Lamine Yamal, por supuesto. ¿Qué tiene que ver que sea católico con quien metió el gol? Es una forma de buscar la identificación más absurda. Como es católico, metió el gol. Si hubiera sido ateo, no mete el gol. ¿Qué están diciendo? No sean estúpidos, por favor. En serio. Luis Fernando Madrigal dice: ya escuché a Azul de Real de 14, qué razón tenías, una gran canción, y esa guitarra, por Dios. Sí, el guitarrista de Real de 14 era espectacular. Tuvo varios bajistas magníficos, y el baterista era el que hacía los arreglos, fíjate qué curioso. Podrías hablar de tus años en Muy Interesante. Fue año y medio, un par de años que estuvimos, no me acuerdo exactamente ni cuánto ya. Pero el chiste es que Ricardo Rocha nos llamó a Mario Méndez Acosta y a mí a hacer un programa de radio, y como Muy Interesante lo sacaba Editorial Televisa, acordó con la revista que nos prestaran el nombre a cambio de publicidad. Nosotros hacíamos publicidad de la revista y el programa se llamaba Muy Interesante. Y él decidió, Ricardo Rocha decidió incluir a Mónica Lavín, y entre los tres formamos las 3 M's, que durante un tiempo divulgamos ciencia. Fue una experiencia radiofónica maravillosa, ¿no? Espectacular. Lo pasé magníficamente bien y me gusta que la gente se acuerde. Fíjate, hay gente, fue hace tantos años, fue en el 96, 97, por ahí. Y la gente se acuerda, ¿no? Bueno. Quiero empezar a hacer fotografía con mi teléfono. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son las nociones básicas que debo dominar? Busca. Ay. Es que hay un fotógrafo, y no me acuerdo de su nombre ahora, pero yo no me acuerdo de los nombres de nadie. Pero ¿quién fue el fotógrafo profesional que hizo lo del iPhone? A ver si aquí se acuerda. No. Un segundo. Tim qué. Bueno, no me acuerdo de él, pero busca cosas de Austin Mann, de Rubén Wu, W, y de Tim Richardson, que trabaja para National Geographic, y de Brad Mangy. Ellos han trabajado con el iPhone, son fotógrafos profesionales que trabajan con iPhone. Pero si no, yo te recomiendo cualquier cosa de fotografía, no importa. Finalmente el iPhone es una cámara. El teléfono móvil, celular, es una cámara. Te da exactamente igual qué tipo de cámara sea. Hay cosas que no vas a poder controlar, pero los fundamentos de la fotografía son siempre los mismos. Exposición, composición, color. El fenómeno de la exposición lo controla prácticamente a la automática el teléfono, pero puedes variar tanto el ISO como el tiempo el tiempo de exposición, como la exposición en sí. Hay formas de subir o bajar la exposición. Ese es uno. El color está en el ojo y la composición está en el ojo. La fotografía se hace con los ojos fundamentalmente. Entonces cualquier manual de principiante de fotografía, de inicio de la fotografía, te va a servir, te lo puedo asegurar. Gracias por el superchat a don Gil CC. Ni Biden ni Obama liberaron los archivos de Epstein y por tanto hicieron lo mismo que está haciendo Trump ahora. Es así la cosa que yo sepa, ¿no? No sé si que alguien pidió que se liberaran los archivos de Epstein. Lo que pasa es que Trump se comprometió a hacerlo y luego no lo hizo. Y lo que se sabe es que él está en los archivos y no que esté ni Biden ni Obama, subí la calidad de los vídeos a 4K. Muchas gracias. No me enteré. Bueno.
Hermesilla no es el mismo que se dice ateo católico, creo que sí. Es que no sé quién es, me han hablado de él, pero me parece tan poco interesante. Es alguien que tiene su negocio, su empresa, su partido, su autopromoción. Cuando tú te haces de un partido, pues es tuyo de ti. No sé, de las cosas que me preguntan, no sé la mayoría, que el examen de la UNAM se hizo en línea y hay todo un alboroto porque presuntamente muchos estudiantes hicieron trampa. Lógico, si puedes hacer trampa, lo vas a hacer. Es la forma más estúpida, precisamente, y sobre todo con la presencia de los chatbots, los LLM, los modelos de lenguaje amplio, lo lógico no es ni prohibirlos ni nada por el estilo, es simplemente decir los exámenes y los trabajos se hacen presenciales. Tienes que hacer este trabajo y vas a investigarlo. Lo vas a investigar en la biblioteca de la escuela. Y te voy a estar vigilando para que no hagas trampa. Punto. Los exámenes presenciales y con vigilancia como nos los hacían a nosotros. El profesor que estaba pasando constantemente. Y aún así había quien hacía trampa, pero era más difícil. Lo que me está pidiendo Gachuzo, lo voy a tener anotado. Luego lo guardo. Por cierto, alguien me había pedido, Corbecho, me había pedido un saludo, pues un saludo a Corbecho, que por ahí anda. Bueno, no sé qué más están. Gracias por el superchat, Axomas 1000. La gente desea escuchar más seguido, que creen una estupidez y dejarla con la información, porque de lo contrario estaremos jodidos todos. Sí. ¿Por qué algunos dicen que ya cualquiera es fotógrafo? ¿Por qué no saben fotografía? Porque creen que oprimir un obturador es hacer fotografía. Hasta que ves fotografía. Cuando ves fotografía de verdad, te das cuenta que no es oprimir el obturador. Oprimir el obturador es lo último que se hace en fotografía. La fotografía se hace con los ojos. Primero que nada tienes que ver tu realidad. De tu realidad tienes que elegir qué quieres fotografiar. Tienes una realidad inmensa que transcurre en tiempo real y en 3 dimensiones. ¿Sí? Tu misión es elegir un pequeño rectángulo de esa realidad y atrapar un 200avo de segundo de ese cuadro y que tenga validez emocional, expositiva, informativa, humana. ¿Cómo se llega a decidir qué trozo de la realidad, qué pequeño rectángulo de la realidad, por grande que sea, tu panorámica más grande no puede abarcar más que una minucia del planeta? ¿Cómo decidir si vas a hacer la panorámica más grande o vas a hacer un macro de una hormiga llevándose una semillita de trigo? ¿Y en qué momento tomarlo? ¿Con qué luz? ¿Bajo qué condiciones? Para que valga la pena. Eso es la fotografía. Una vez que hiciste todo eso, oprimes el obturador. Entonces no cualquiera es fotógrafo y sigue por eso existiendo grandes fotógrafos en todos los niveles, desde la fotografía artística hasta la fotografía de documental. Piensa en toda la gente que puede tratar de tomar fotos durante una guerra y ve las fotos que está haciendo, por ejemplo, Manu Bravo, a quien respeto yo tantísimo, y vas a ver que necesitas un fotógrafo para capturar la realidad incluso de la guerra. Todos tienen cámara, pues sí, pero antes todos tenían máquina de escribir y no todos eran novelistas, ¿no? Bueno, me voy a tener que volver a saltar hoy otra vez
el Cuéntame una canción, y quiero hacer el Aleluya de Leonard Cohen. De verdad tengo muchas ganas de hacerlo. Pero bueno, como no puedo, porque el tiempo no nos da, voy a hacer por lo menos esto, porque me parece muy interesante. Estoy diciendo que el populismo se parece. Dígase de izquierda o dígase de derecha, una de sus características siempre ha sido desterrar a los disidentes. Oye, es que no me gusta este país, yo quiero un país más como Cuba. Habrá gente que lo diga. ¿Por qué no te vas a Cuba? Bueno, porque quiero hacerlo en este país, punto. Vete a Cuba, vete a la Unión Soviética, vete a Argentina. Yo soy libertariano, vete a Argentina. Yo quiero hacer el libertarianismo aquí en España. No, yo voy a luchar contra ti. Pero la idea de lárgate del país, porque el país es mío, es muy del populismo. Entonces me llamó mucho la atención esta identidad que hubo entre este señor que se llama Donald Trump, no sé si lo conocen, es un sujeto enormemente despreciable, y una persona que se llama, ¿cómo se llama? Mitsuko Márquez, que es dirigente de Morena en el estado de Colima, en México. Y miren ustedes cómo el discurso es el mismo. Voy a tener que traducir a Donald Trump al vuelo. As far as I'm concerned, if you hate our country, if you're not happy here, you can leave. Por cuanto a mí respecta, si odias a nuestro país, si no eres feliz, te puedo decir, es lo que digo todo el tiempo. Si no eres feliz aquí, no tienes ningún derecho a intentar hacer un país más feliz. Lo que tienes que hacer es largarte. Y entonces, exactamente en la misma sintonía, me encuentro a Mitsuko Márquez, dirigente de Morena en Colima, hace unos días. Perdón. Tengo que traerlo de aquí. Algo pasó. Creo que le cambié de nombre. Sí. Y entonces no lo encuentra. Todo aquel que no esté feliz en este país deberían de retirarse de este país. Qué bonito, ¿no? Es igualito que Donald Trump. Si no eres feliz aquí, no puedes hacer un país más feliz, deberías irte. Va otra vez. Todo aquel que no esté feliz en este país deberían de retirarse de este país. Fíjense qué curioso, cuando ustedes no estaban felices en este país, lo que hicieron fue lo necesario para tomar el poder y prometiendo que nos iban a hacer más felices. Creo que no lo consiguieron, pero es exactamente el mismo tipo de basura política que tenemos que soportar con esta gente. Todo el mundo tiene derecho a tratar de mejorar su país, tratar de mejorar su realidad, tratar de cambiar su realidad. La diferencia entre la basura populista y los demócratas, y yo soy uno de ellos, es que en mi mundo, en la sociedad que yo quiero, hay lugar para esta basura. Porque yo puedo considerarlos basura, pero son seres humanos, ciudadanos con plenos derechos mientras no hayan cometido un delito. Yo puedo estar totalmente en desacuerdo con ellos, pero en mi sociedad ellos tienen un lugar, un derecho y un reconocimiento ciudadano. En el mundo que ellos quieren, los autoritarios, los fascistas, los populistas, los diseñadores de dictaduras, no hay lugar para gente como yo. El destino para gente como yo es el paredón, la cárcel o el destierro. ¿Cuántos de ustedes serían desterrados por Donald Trump o por Mitsuko? Piénsenlo muy bien. Y bueno, como nos tenemos que saltar, cuéntame una canción, lo que vamos a hacer es pasar directamente a los comentarios arbitrarios, que en esta ocasión se ponen bien. Dejé fuera todos los comentarios de fútbol. Todos los comentarios de fútbol los dejé fuera. Porque si no,
eran 40 comentarios de fútbol. Entonces, no, y además no creo que fuera relevante ninguno de ellos. Así que vamos a ver cuáles fueron los comentarios de esta semana. Empezamos con Iván. Esto fue muy divertido con Iván Mercado. Voy a explicar por qué lo hallé tan enormemente divertido. Él empezó a presentarse como si fuera buena onda. Me gustaría saber qué piensa de la inclusión de la congelación de óvulos como beneficio corporativo en grandes empresas en Estados Unidos. ¿Cree que es una herramienta para el empoderamiento para la mujer? ¿O brujería conspiranoica de que es una herramienta de coacción laboral? Cuando usted va a ellos ya vienen, los brujos se quedan chiquitos. Eso no lo entendí. Pero lo que yo le dije, y es que nunca cambio, siempre digo lo mismo más o menos, pues lo digo respecto al aborto, y lo digo respecto a la prostitución, lo digo respecto a muchas cosas, me quedo con lo que diga cada mujer. Los que se dedican a decirles a las mujeres si pueden o no abortar, trabajar, ser amas de casa, ser ingenieras petroleras, ser campeonas de fútbol, ser prostitutas, casarse, votar, etcétera, son machistas, con distintas caretas, pero son machistas. Y entonces, hermanitos, me suelta esto. Y entonces, entre cosas que dice, han llenado la cabeza de la gente con eso, pero tiene más que ver con decirles a las mujeres que declinen sus derechos, diciéndoles que eso se llama libertad y poder. Es curioso que las mujeres no luchen por trabajar medios turnos porque su fuerza física es menor. No, luchan por trabajar igual que el hombre, por igualdad. Y esto a las corporaciones les viene muy bien. Está haciendo supuestamente defendiendo a las mujeres, diciéndoles qué tienen que hacer. De hecho, lo incentivan, lo reconocen, lo enaltecen. Me quedé absolutamente frío con esto y lo que le dije es, al decir, es como sugerirle, está sugiriéndole a la mujer lo que debe pensar. ¿Le han llenado a la gente la cabeza? Sí, es una conspiración. La gente no piensa por sí misma, y menos las mujeres. Las mujeres las manipulan, pobrecitas, pero viene Iván a salvarlas de ellas mismas. ¡Bah! Lo que veo, ¿no? Bueno. Gabo Trovador dice, mi filósofo, me encanta cuando me tratan de pillar. Y esto es muy mala leche. En buen plan. Mi filósofo favorito es el doctor Ian Malcolm y sus estudios sobre la teoría del caos. ¿Usted no sabe quién es Ian Malcolm? Pues yo le explico. No es filósofo, es matemático. Ian Malcolm es el personaje del matemático que aparece en Parque Jurásico. Lo hace, ahí no me acuerdo quién es el que hace el personaje, pero... Esta es buena, a ver si caigo, ¿no? ¿Quién será Ian Malcolm? No, yo sí sabía. Javier Esqueda me dice, saludos y buenos deseos. En otro video de Rusarín comentas que en México 46% de los jóvenes tienen vivienda. Pero en el caso de China especificas que son jóvenes millennials. En el caso de México solo el 27% de millennials tiene vivienda. Es decir, comparas peras con manzanas. Quiero creer que fue por error. Gracias. Y mi respuesta es, pues no. El dato que yo obtuve es a nivel nacional, es decir, incluye a la población rural, una población rural que los mexicanos urbanitas suelen omitir porque se creen Gen Z y Millennials, pero si ven un campesino indígena no le dicen Gen Z y Millennial, aunque sea de su propiedad. La condición gringoide de Gen Z y Millennial no se lo van a dar a un indígena mexicano, sobre todo si usa ropa indígena, cuidado. Va a ser un millennial ese. Ahora, sobre mis datos, discútelo con la BBC y sobre todo discútelo con el banco suizo HSBC. ¿Por qué? De donde yo saqué el dato fue de este estudio de 2017, que es el que creo además que usó Rusarín, donde dice que en China el 70% de los millennials son propietarios de sus casas. Y el porcentaje de millennials que tienen su propia vivienda, según el banco HSBC, que es un banco suizo bastante serio, es de 70% en China, 46% en México, 41% en Francia, 35% en Estados Unidos, 31% Reino Unido y 26% los Emiratos Árabes Unidos. Así que no lo discutas conmigo. Yo voy a una fuente que hallo creíble, la BBC,
con una base que hay creíble, el banco HSBC, y te di la información. Discútelo con ellos. Dice, esto fue absolutamente épico. Porfster 3421 dice, no, tú no, Mauricio, tú teniendo faltas de ortografía, la expresión uy con H, interjección uy sin H, no existe, como tampoco la palabra echar con H, que yo nunca dije. Ahora que, si lo hiciste a propósito y yo ando de metiche, yo me callo los dedos. Como siempre, independientemente, también agradezco que expongan a la pantalla pendejos de Ruth Sarín más información. Vale. Mi respuesta es, ¿no existe? Mírala bien. Uy, con H. ¿Ves cómo sí existe? ¿Te interesa la posición académica? Aquí tienes lo que dice Fundeu. El Fundeu para las dudas urgentes del español. El buscador urgente de dudas. Uy o uy. Se escribe con H o sin H. Y explica Fundeu. Las dos son correctas. Las dos son correctas. Sí existe. Entonces se enojó. Yo no dije que tú escribieras echar, no, pero lo sugeriste. Era un ejemplo, y lo de a pantalla pendejos era por Ruth Sarín, no es el punto de discutir contigo. Solo me llama la atención que se normalice la deformación del lenguaje. Y entonces, pues al que no le guste 2 tazas, porque viene. Evidentemente sé que tú lo haces a propósito. No, lo hago porque conozco mi idioma, es mi profesión. Me dedico a la traducción, a escribir, al periodismo, a los cuentos, a la poesía, a las canciones y a esto, que es hablar todo el tiempo en radio y en televisión, durante más de 50 años. El otro día dijiste que nos aguantáramos que se utilizara el término presidenta, pero si fuera hombre entonces sería presidento. ¿Por qué normalizar la pseudocultura? Y yo no estoy diciendo que tú, me refiero a gente como Sheinbaum. A muchos no les gusta, y abriendo cosas más importantes que criticar a Sheinbaum, no les gusta que se llame presidenta. Mi respuesta, ni siquiera vas a tener la decencia intelectual de ofrecer una disculpa por acusarme de un error que no cometí. Sobre sirvienta, clienta, parienta y presidenta, te dice el Fundeu que se usa desde hace más de 200 años, que tú vives en la indecencia en el pasado y en el autoapantallamiento. Fundeu señala que es preferible para las mujeres que presiden. La palabra presidenta para la que preside es correcta, se usa desde hace varios siglos y está aceptada por la academia. Miren que yo soy antiacademia, pero a algunos los impresiona. Desde 1803, no lo inventó Sheinbaum, en 1803 creo que era demasiado joven. El femenino sirvienta es igualmente correcto y lo adecuado si se refiere a una mujer. Ahí está, y está en el diccionario panhispánico de dudas, está en el Fundeu de la RAE. ¿Creen ustedes que me ofreció una disculpa? La respuesta es por supuesto que no. Alexander Bell, ¿en qué se benefician Ruth Sarín y Agustín Laje al defender con mentiras teorías en las que no creen? Primero que nada, yo no estoy tan convencido que no crean en lo esencial, en el objetivo de su lucha. ¿Pero en qué se benefician? Te lo cuento. Libros, invitaciones a conferencias, congresos, asesorías, artículos, viajes, bebida, comida, lujos, pago por servicios varios. La propaganda es su trabajo, trabajan de propagandistas y las personas que necesitan o quieren propaganda son las que les pagan. Antonio Rojas, 7024, y la santa ciencia. ¿Qué pasó aquí? Perdone usted, pero antes tenía que haber pasado esto. Y nuestro premio Elton de la semana es Antonio Rojas, 7024, que pregunta, ¿y la santa ciencia que inventa armas cada vez más efectivas, desarrolla patógenos más resistentes, etcétera, etcétera? Interrogación, que no es una pregunta, es una puta insidia. Entonces le tuve que explicar. Y esto es algo que ustedes deberían tener muy presente, porque mucha gente cree esta tontería. La ciencia no inventa armas. La tecnología puede convertir el conocimiento en armas. El conocimiento que teníamos de la energía nuclear fue objeto de un trabajo de ingeniería y tecnología en el proyecto Manhattan. No crearon la ciencia, el conocimiento del arma. Crearon la tecnología para convertir el conocimiento en un arma, porque lo había sugerido Einstein. La ciencia no inventa armas. La tecnología puede convertir el conocimiento en armas, pero necesitas a un filósofo del nacionalismo, del imperialismo, del supremacismo, del odio, del racismo y cosas similares
para legitimar el uso de esas armas en la guerra. Sin el filósofo, no tienes ese problema. Dani Linus me dice, concuerdo con la enérgica crítica al gobierno cubano, pero también tenemos que reconocer que el embargo no ayudó. ¿En qué medida crees que la situación devastadora en Cuba se debe al gobierno y qué tanto al embargo? Y le digo, y esto la semana próxima los voy a publicar juntos, ¿ok? Si nos atenemos a lo que dijo Fidel Castro en una entrevista de los años 80 y en una carta del 2015, el embargo no le ha hecho absolutamente nada a Cuba y a Cuba no le interesaba para nada comerciar con Estados Unidos. No necesitaban el imperio. Eso dijo Fidel. Yo razonablemente pienso que puede ser responsable en un 20% de los problemas económicos de Cuba. El factor principal es la inutilidad del Partido Comunista. Cuando Cuba no tiene acceso a créditos internacionales, ¿es por el embargo? No, es porque cuando tuvo créditos internacionales, Castro se enorgullecía de no pagarlos. Luego te pido, préstame 20 euros, toma. Ay, mira, no le voy a pagar a Mauricio nunca sus 20 euros. Ah, bueno. Luego vienes y me pides otros 20, ¿sabes cuánto te los voy a prestar? Más o menos ese día que estás pensando tú. Dice, como nuevo espectador y de manera respetuosa, ¿me podría ambientar comentándonos cuáles son sus estudios profesionales? Por favor, solo es una cuestión personal que siempre hago para saber a quién escuchar, nos dijo Alexi Frieri. Mi respuesta fue, si escuchas a la gente con base en sus estudios profesionales y no con base en su rigor, seriedad y compromiso con el espectador, no tienes nada que escuchar aquí. Lo siento. Luego, estuvo cerca del Elton, pero lo vencieron. Socialdemocracia igual a capitalismo. Yo le dije sí. Capitalismo al servicio del pueblo, en vez de comunismo al servicio de la cúpula del partido. Y fue maravilloso, sobre todo porque me permite ampliar. Gabo Herrera, que está enojadísimo por lo que dije, de que fueron los filósofos, no la iglesia ni siquiera, los que no quisieron ver por el telescopio de Galileo, sino que ayudaron a su persecución. Mencioné, bueno, y dice, puede decir lo que dice Gabo Herrera. Puro cherry picking. Cherry picking es la selección de un ejemplo que te convenga ocultando los demás que no te convienen. Agarra a un solo filósofo, Cremonini, y a una sola corriente estancada, el aristotelismo medieval, a la que ni mencioné, para decir que la filosofía rechazó a la ciencia. Eso es como decir que toda la ciencia es mala porque algunos científicos defendieron la frenología. Si los científicos, no sé si científicos defendieron la frenología, pero la frenología nunca tuvo sustento científico. O la eugenesia tampoco lo tuvo. No fue la ciencia contra la filosofía, fue una nueva filosofía, el empirismo, derrocando un dogma filosófico antiguo. ¡Wow! No 3 filósofos, no 1, 3. Mencioné a 3. No eran todos. ¿Quieres más? Lodovico delle Colombe, Giorgio Coresio, Johann George Locker, Fortunio Lisetti, Arturo Delci, Christopher Clavius y más. Todos ellos atacaron a Galileo y a sus propuestas. Eso no es cherry picking. Lo único que hice fue elegir a 3 como ejemplo de una tendencia general. Y del lado de la defensa de Galileo, ¿cuántos filósofos hubo? 0. Por eso el personaje Simplicio de Galileo los representa a ustedes, los filósofos. Los métodos de la ciencia son lo opuesto a la filosofía. En vez de salir solamente del razonamiento y de la argumentación, va a la comprobación de la realidad. No al empirismo, que es una corriente filosófica, sino a varias formas de comprobación de la realidad. Por eso, porque los métodos de la ciencia son lo opuesto a la filosofía, hasta hoy la filosofía combate, minimiza, denigra y ningunea a la ciencia y a los científicos. Hoy mismo te hablan de Kuhn, Lakatos y el chiflado de Feyerabend como si fueran la verdad envuelta en huevo, y no lo son. Y creo que con eso terminé, porque tenía otra, pero... Perdón. Dice, sí. Hoy mismo, perdón, es que ya no lo tenía yo en el teleprompter. Hoy mismo te hablan de Kuhn, Lakatos y el chiflado de Feyerabend como si fueran los dueños de la verdad para establecer que la ciencia no es fiable.
que viva la filosofía, y los muy bobos te lo dicen por internet. Logro científico por excelencia, sí los hay. Dime, un solo estudio científico que validara la frenología o la eugenesia. No los hay. Así que los científicos que dicen que los defendieron, y no me das nombres, lo hicieron por creencia, convicción o postura filosófica, pero no por usar los métodos de la ciencia. Lo que dices es la misma tontería de quienes dicen que Dios existe porque hay científicos que creen en Dios. Pero tú lo haces para manipular y no te da vergüenza hacerlo, y no es por nada, Gabo, como amigos te lo digo, no como amigos, por buena gente que soy te lo digo, háztelo mirar, no seas así. Finalmente, Sol Oscuro 666, cuando dije que la fabada servía para el calor, porque estuve recomendando fabada y explicando cómo se hace la fabada y las ollas podridas en general, estos cocidos que hay en todo el mundo, donde echas todo lo que tenías más o menos a mano en la cocina y las sobras de la semana, y puede ser el locro argentino, que la feijoada, que el caldo gallego. Todo el mundo tiene de estos, el propio pozole mexicano, ¿no? El otro día leí que era prehispánico. No, es que no había cerdo, ni res, ni pollo para echarle al pozole. Bueno, es otra cosa. Pero dije que la fabada servía para el calor, que dijo alguien, pero con este calor no, con este calor va muy bien una fabada. Me dice Sol Oscuro, oyéndote hablar, apetece una fabada incluso con este calor infernal. Y explico. Alguien dijo, pero acompañándola de una... Yo contesté, la fabada quita el calor. Y Falkovich dijo, pero acompañándola con una cerveza bien fría. Y dije, no. Cuando yo de jovencito, de adolescente y niño, iba a Chiapas con una rama de mi familia que tenía ranchos allá y me hacían trabajar en el rancho para que no me ablandara yo, me enseñaron allí, los que vivían en Tapachula y en sus alrededores, que una sopa caliente quita el calor más eficazmente que la cerveza bien fría. Y esto tiene una explicación científica. La temperatura interna más alta del cuerpo dispara el mecanismo natural de refrigeración, la sudoración, mientras que al tomarte solo la cerveza bien fría, tu cuerpo dice, estamos muy bien de temperatura, entonces no hay que sudar, y te sigues asando. Así que hasta eso tiene una explicación científica. Fíjense ustedes, qué curioso es lo curioso. Y con esto estamos llegando al final. Voy a contestar un par de cosas más, si las hay. El básquetbol es de origen cristiano, no es canadiense. Lo creó un canadiense. Yo tengo problemas con que México haya expulsado a más de 90 mexicanos sin juicio y sin respetar sus derechos aunque fueran criminales. Yo también. El populismo es el cáncer de las democracias. Sí, y en este momento más, porque te han llegado a convencer que la democracia no vale, que no tiene realmente, que no vale, que no vale la pena defenderla. Y esto te quita toda posibilidad de participar en las decisiones de tu comunidad, de tu sociedad. La democracia es la única forma que tenemos de participar. Dice Sir Charles 007, también existe hoy en la Drive, sí. Y dice, ¿cómo distinguir las noticias falsas? Me pide Gachuzo. Es que estoy buscando formas que sean eficaces. Onta Fito, háganle preguntas a Fito y Fito viene y las responde. El mole es la salsa, no la carne que se pone en el mole. No, el mole es todo el platillo. Y el mole en sí como salsa, ¿tú sabes la cantidad de cosas que tiene un mole? ¿De verdad? Así nada más. ¿Cuántas? Y esto no lo sabe mucha gente, así que... que esto es importante. Mole es salsa. En náhuatl, moli es salsa. A lo que llamamos el mole es el mole poblano, que es un producto, es una creación, por supuesto, de del virreinato, de la colonia, que es en el convento de no me acuerdo cuál, en Puebla. Lleva esa salsa color marrón, chile ancho, chile mulato y chile pasilla desvenados, ligeramente fritos y remojados. Opcionalmente un toque de chile chipotle para darle más calor, para darle más picor. Canela en rama, clavo de olor, pimienta negra, pimienta gorda, semillas de anís, ajonjolí tostado, tanto en la salsa como para espolvorear al servir.
almendras peladas, cacahuates tostados, pepitas de calabaza, uvas pasas, tortilla de maíz duro, tortilla dura del día anterior, bolillo o pan duro, plátano macho maduro, chocolate de mesa mexicano, piloncillo, panela o azúcar para equilibrar la acidez, jitomates rojos, los tomates rojos, y tomates verdes, los tomatillos mexicanos, que no son tomates no maduros, es otra especie de tomate, cebolla y ajo, manteca de cerdo para freír los ingredientes, caldo de pollo para disolver la pasta. Todo eso, esa locura espectacular, va en la salsa que le pones luego encima a lo que te comas, generalmente una pechuga de pollo o de pavo. Pero el proceso de tostado y molienda, porque todo se va tostando y moliendo en un orden determinado, y se muele a mano en molcajete o en metate. Tengo un amigo aquí en Gijón que lo hace, un querido mexicano jalisquillo, que nos conocemos desde que éramos jovencitos los dos, y vinimos a dar los dos a Gijón. Todo el proceso es complicadísimo, pero el resultado, oh hermanos míos, el resultado vale la pena. Entonces, solo el mole ya es una olla podrida. El mole tiene ingredientes absolutamente disímbolos, complejos, provenientes por lo menos de 3 continentes, si no es que de 4, para llegar al mole poblano. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias a quienes nos apoyan, por favor, se los agradeceré muchísimo. Quiero tiempo para hacer más de esto. Quieren 2 streamings a la semana, quieren más vídeos, quieren que me meta más yo a analizar a locos como el tal Rosarino, el tal Armesilla. Ahora me pidieron una cosa del Laje que voy a hacer para la semana próxima, porque el Laje ahora salió con una conspiranoia futbolera. Necesito comprar tiempo. El tiempo que me dedico a mi trabajo, que es la traducción, es muchísimo. Yo tengo días de 14 horas. No quiero trabajar menos. Quiero trabajar más horas en esto y menos horas en lo otro. Si nos ayudan, lo voy a agradecer muchísimo. Y mientras tanto, nos vemos la próxima semana. El miércoles creo que finalmente vamos a explicar por qué China es capitalista. Ahora, después de lo que fue. Y ya que explicamos cómo se privatizó la Unión Soviética, ¿no? Faltaba en China. Y el próximo jueves nos vemos aquí como siempre. Y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.